Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hace 46 años que los españoles votaron en referéndum la ley de reforma política. Es decir, que hoy hace 46 años que empezó la transición. Hoy, tal día como hoy. Aquella ley se había aprobado en unas Cortes donde evidentemente faltaba mucha sociedad española, pero había un rasgo interesante, y es que aunque dentro de las Cortes no estaba toda la sociedad española quería estar en las Cortes. Y a partir de ahí fue posible organizar un sistema de convivencia que tuvo unas elecciones legislativas en el 77, una Constitución en el 78, elecciones otra vez en el 79, y vía diciendo, y esto ha llegado aproximadamente hasta hoy. Precisamente hasta hoy, cuando en el Congreso de los Diputados la mayoría parlamentaria ha hecho aprobar por la puerta de atrás unas leyes que vienen a modificar sustancialmente la estructura institucional del Estado. Sí, la estructura institucional. Y esto es precisamente lo grave. No es que un gobierno haya aprobado las leyes que ellos creen, en fin, con sus motivos y tal, que son las buenas para el país. No. Han aprobado unas leyes que modifican obligatoriamente la vida de todos y la vida de todo el sistema en su conjunto. Hoy, dentro de la galería de desfachateces que hemos escuchado en el Congreso, ha salido mucho la mención a Tejero y al golpe de Estado. Yo no sé dónde estaba usted el 23 de febrero del 81. Yo era soldado en la división acorazada del Brunete, el 23 de febrero del 81. Sé más o menos lo que pasó. Lo interesante de lo que pasó esa noche fue que, siendo una maniobra evidentemente anticonstitucional contra el sistema, sin embargo, propuso una solución constitucional, que es la que no salió, de que toda la Cámara votara, ¿verdad?, un candidato impuesto por Armada y compañía. O esto es al menos lo que se contó. Lo que ha pasado hoy es exactamente lo contrario del golpe del 81 y también lo contrario de aquella votación del año 76. En el año 76 toda España quería estar dentro de las Cortes. Hoy la mitad de España ha echado a la otra mitad fuera de las Cortes. En el golpe del 81 se quiso proponer una solución constitucional para un golpe anticonstitucional. Hoy, con las herramientas constitucionales, se ha propuesto algo que en la práctica es una maniobra inconstitucional contra nuestro sistema de convivencia. Y es extremadamente grave lo que está ocurriendo, porque esto ya no es derechas, izquierdas, católicos o ateos, blancos y negros, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Esto acaba de poner en riesgo el campo de juego en el que todos estábamos de acuerdo en jugar. Es una situación seguramente la más grave que se ha provocado en España desde el año 81 y me parece que merece una reflexión muy por encima incluso de las tomas de postura ideológicas, porque lo que nos estamos jugando nada más y nada menos es la posibilidad de una convivencia democrática en España. Por eso hoy hemos querido empezar de una forma muy particular este gato al agua, en una conversación con una persona que normalmente no habría estado nunca en el Gato al Agua, pero que precisamente tal día como hoy, por lo que pasó en el 76 y por lo que ha pasado hoy, es muy importante que esté con nosotros. ¿Quién? Enseguida lo descubrirá usted. 21:48, 20:48 en Canarias. Retenga usted el suspense que decían antiguamente. Primero presentamos a don Julio Ariza, naturalmente. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer y un gusto estar aquí en un día pues, que tiene pues, un punto serio de tristeza, de decepción, de desesperanza, por muchas razones, pero siempre hay motivos para la esperanza. Es decir, que seguramente el final por lo menos de mi reflexión, siempre será algo podremos hacer y algo podremos mejorar. Uno de los motivos fundamentales de esperanza es que haya españoles de todos los hemisferios ideológicos, en este caso, dispuestos a hablar y ver lo que tenemos en común. Y precisamente a esto venía nuestro invitado de esta noche, don Juan Luis Cebrián. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. Y compartiendo la preocupación, supongo, de Julio Ariza después de ese artículo. Y comparto la esperanza, porque yo creo que el desastre que está haciendo la clase política en este país, por el momento no ha logrado dividir ni polarizar a la sociedad civil tanto como la sociedad política está polarizada y dividida, ¿no? Yo creo que
no sé por lo que pasará Sánchez a la historia, pero es el presidente del gobierno que más ha dividido a los españoles, sin duda alguna. Y a pesar de eso, pues la sociedad civil, en general, todavía puede ofrecernos motivos de esperanza y de solución, aunque la situación es muy grave. Bueno, estamos descubriendo algunos conceptos que son muy importantes y nos está ayudando esta situación a reflexionar sobre esa cosa que llaman la separación de poderes y que probablemente inventó Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, pero es allá por la mitad del siglo XVIII. Es decir, que no es tampoco no es un descubrimiento moderno, pero sí fue un descubrimiento en su momento que nos hizo entender que había una forma de concebir la democracia representativa con un respeto fundamental a digamos, al control de unos poderes por otros, porque si no se establecía una cadena de poder que, como decía Montesquieu, que llegaba al despotismo a través de la generación de temor entre las gentes, ¿no? Y hoy probablemente ese temor se está extendiendo en una parte de la sociedad, en una parte importante e influyente de la sociedad, pero ciertamente creo que hay otra parte de la sociedad en la que el temor todavía no les va a impedir una capacidad de reacción, ¿no? Sí, creo que por desgracia esto no es una situación exclusivamente española. Es decir, creo que hay una deriva hacia la democracia asamblearia, por así decirlo, fruto de los inventos tecnológicos, las redes sociales, etcétera y tal. En los Estados Unidos, la primera democracia del mundo, hemos visto y seguimos viendo una polarización tremenda. Incluso ha habido acusaciones a Trump de haber apoyado un intento de golpe de Estado con la ocupación del Capitolio. Vemos a Europa también en situación muy conflictiva. Un crecimiento de la extrema derecha, por ejemplo, en Suecia. Es decir, mi generación, Suecia era el ejemplo de la socialdemocracia, ¿no? Es decir, creo que hay un problema con el sistema de la democracia representativa debido, entre otras cosas, a la nueva situación generada por la globalización financiera, por la emergencia de China como primera potencia económica mundial. Hay una reordenación del orden mundial y en Europa tenemos encima la guerra de Ucrania, que parte de una agresión criminal de Putin, pero también parte de una resistencia a Estados Unidos a no ser el único polo de atracción y de decisión en el orden internacional, ¿no? Por lo tanto, mal de muchos, consuelo de tontos, pero efectivamente tenemos un problema de representación y además yo pongo siempre un ejemplo muy claro. Teruel existe, 19.000 votos, un diputado. No me acuerdo cuántos, pero 2,5 millones, 3 millones de votos de ciudadanos, 10 diputados. Teruel existe, 50 y pico mil votos en el Senado, 2 senadores, 1,000,000 y pico de votos ciudadanos, ningún senador. Eso pone de relieve que hay un problema de representación en nuestro sistema electoral y no es el único problema que tenemos. Y respecto a la separación de poderes, sí, la democracia es el gobierno de las leyes frente al gobierno de la fuerza. Si no se respetan las leyes, si no se respeta el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de información, que está también muy amenazada en este país, y hemos visto al portavoz socialista cerrar el micrófono y no contestar a una pregunta, ni siquiera decir no comment o no contesto, y hemos visto algunas prácticas durante la pandemia del gobierno donde elegía a quién preguntaba y cuándo y cómo. Sin eso, sin separación de poderes, sin gobierno de las leyes y sin libertad de expresión, no hay democracia. Y todas esas cosas están en peligro. Sí, puede haber una democracia, como usted escribía ayer en el diario El País, para el totalitarismo. Bueno, esto es una mención de Bertrand de Jouvenel, un filósofo e intelectual liberal francés del siglo pasado, que hablaba de la democracia totalitaria, que es es decir, si no hay separación de poderes, si efectivamente el gobierno piensa que puede hacer lo que quiera y no hay lo que llaman los americanos check and balances y por lo tanto hay un sistema que los controles existan, ¿no? Pues es imposible que haya una democracia. Y precisamente la gravedad de lo que ha ocurrido hoy es que se ha consagrado por mayoría legislativa
la demolición de parte de esos controles. Bueno, es que, primero, la democracia es la ley de las mayorías y el respeto a las minorías. Claro. La minoría de la que hablamos, que serían los que no han votado o se han ausentado del Parlamento hoy, que son el PP, Vox y Ciudadanos, recibió el 40% de los votos emitidos en las elecciones del 2019. O sea, es una minoría muy abultada, ¿no? Reformar el Código Penal a toda prisa, sin los informes previos adecuados de los órganos consultivos, etcétera y tal, en 6 días. El Código Penal es una institución de la legislación de cualquier país, sin comentarlo con la oposición, sin debatirlo. Pero es que ya no se debate nada. No hemos tenido un debate sobre la guerra de Ucrania en el Parlamento español. Estamos enviando armas, estamos recibiendo refugiados, pero nadie ha instado un debate sobre la guerra de Ucrania. No hemos tenido un debate sobre Cataluña. Es decir, pequeñas peleas sobre los indultos y no sé qué. No sabemos qué propuesta para la cuestión catalana tienen ni el PP, ni el PSOE, ni prácticamente nadie. Los únicos que tienen una propuesta clara al respecto son precisamente lo de Esquerra Republicana. Y por último, hemos incorporado a los partidos antisistemas al gobierno y a las mayorías parlamentarias. Y todos los estudiosos políticos saben que incorporar los partidos antisistema al gobierno es la primera manera de agredir a la separación de poderes y a la estabilidad del sistema. Yo subrayaría la cuestión de la democracia totalitaria, que es verdad que es un asunto importantísimo, donde la clave está en el momento en que una democracia pasa a regirse exclusivamente por el peso bruto de la mayoría, como ha ocurrido hoy, prescindiendo de esa aceptación tácita, tácita no, expresa en este caso, de que tiene que haber instituciones que están por encima del juego de mayorías, que son las que permiten que se juegue, pues como un árbitro en un campo de fútbol. Hemos visto al entrenador saltar del banquillo y descerrajarle un tiro en la cabeza al árbitro. A partir de este momento todo se puede ir a hacer puñetas. Yo querría, como tenemos un tiempo tasado, ir por la siguiente vía. Porque podemos pelearnos seguramente sin fin sobre quién tiene la culpa de que hayamos llegado a esto. Pero me parece que sería más constructivo preguntarnos cómo demonios salimos de aquí. Bueno, primero, si yo tuviera la solución, igual me contrataba a alguien, ¿no? No, yo creo que vamos a salir de aquí si la sociedad civil se moviliza y es consciente de los peligros que tiene por delante, ¿no? Es decir, primero, siempre he creído que había necesidad de algunas reformas constitucionales, no muy importantes, o mejor dicho, muy importantes, pero no muy complejas. El título 8º de la Constitución está completamente desfasado, habla de cómo se accede a la autonomía por la vía rápida, por la vía lenta, etcétera y tal. Aquí hemos hecho un Estado federal, que no lo quisimos llamar federal, porque federal había sido la República y el Ejército en la transición estaba ahí todavía amenazando, y nos amenazó en el famoso 23F, y está inventado el Estado federal. Entre otras cosas, en los Estados federales, en Estados Unidos, en Alemania, hay competencia fiscal entre los diversos estados y las diversas autonomías. ¿Qué es esto del centralismo? Que cuando no me gusta lo que hace Madrid, que es del PP, y yo que soy del PSOE, yo desde el gobierno voy a establecer leyes fiscales centralizadas, ¿no? Hay un problema, que el jefe del gobierno se llama presidente aquí. Se llama presidente precisamente por herencia franquista, porque con Franco había un presidente del gobierno. Pero el jefe del gobierno no es presidente de nada, es el primer ministro y nada más. Y no es el presidente de España, como abusivamente muchas veces vemos que se le llama. Y eso yo creo que hay una tendencia al autoritarismo casi lingüística, ¿no? Julián. No, vamos a ver, has mencionado hace un momento la libertad de información. Es decir, para que la democracia pueda tener sentido, el sentido de una democracia para la libertad, que es en la que yo creo, la democracia al final es un instrumento. Para que eso tenga sentido hace falta que se conforme una opinión pública de forma plural y libre. Si no existe una opinión pública plural y libre, las elecciones difícilmente pueden respaldar una democracia para la libertad, sino que son simplemente una tapadera o una excusa Desde mi punto de vista, esa capacidad de construir una opinión pública en libertad en España prácticamente no existe.
Es decir, el hecho de que el gobierno pueda, por una parte, comprar a los distintos medios de comunicación con publicidad institucional, que siempre he defendido que no debería ser posible, porque entiendo que, sobre todo en las televisiones, que son quienes más influyen en la construcción de la opinión pública, las televisiones deberían, puesto que son un espacio, el uso de un espacio radioeléctrico por concesión, deberían ceder determinados espacios públicos gratuitamente para cosas de servicio público y, por tanto, no deberían tener acceso a esa publicidad institucional, que es un gasto inútil que debería ser dedicado, desde mi punto de vista, a necesidades más urgentes de las personas más necesitadas en la sociedad. Y, por otra parte, tampoco debería considerarse la posibilidad de que un gobierno pudiera comprar los votos directamente con el presupuesto público. Hay algunos estados, y yo lo he comentado aquí, que en este momento están planteando el que solamente puedan votar en unas elecciones aquellos que no disponen de ninguna subvención pública, porque en la medida en que estás condicionado por tu, digamos, tu atadura con el poder, porque lo necesitas, ese voto está muy contaminado, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la solución, pero hablar hoy de una democracia para la libertad en España es muy complicado. No sé si compartes el criterio. Yo vuelvo a decir que, desgraciadamente, no es un problema español. El tema de la formación de la opinión pública, que es básico para que exista una democracia, está amenazado fundamentalmente por las nuevas tecnologías, las redes sociales y la falta de regulación. En realidad, los medios de comunicación siguen siendo importantes, sobre todo la radio y la televisión, los periódicos escritos cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo el problema es que en el mundo virtual no es que hay libertad, hay lo que llamaríamos libertinaje. Es decir, la libertad también está el ejercicio de la libertad sometido a la ley. En nombre de la libertad no puedes agredir los derechos ajenos de otra persona. Si nosotros insultamos, llamamos golpista, por ejemplo, ahora al portavoz socialista que ha llamado golpistas hoy a los del PP, él podría decir que eso es un insulto y una injuria, ir a los tribunales. Si alguien les llama directamente en Twitter, pues no le va a pasar nada, ¿no? Es decir, yo creo que esto va a durar. O sea, yo es que creo que el sistema de la democracia representativa, como lo conocemos, está en crisis porque pertenece a la sociedad industrial. Y la sociedad digital, que es global, que es instantánea, que la opinión pública se produce de manera arbitraria y reflexiva en las redes, está en sus comienzos. Y creo que esto se ordenará. Lo que yo no sé si yo veré cómo se ordena. La imprenta salió a finales del siglo XV, ¿no? Sí. Era un producto fantástico para la humanidad y generó las guerras de religión más terribles que se puedan imaginar. Tardaron 3 siglos en que la Ilustración empezara a funcionar y en que hubiera algo parecido a un periódico tal y como lo creemos. 3 siglos. Yo no creo que pasen 3 siglos después de la invención de Internet, pero han pasado solo 30 años. 15 años después de Twitter. Y ya ha habido algunas revoluciones en el norte de África promovidas por Twitter. Redes sociales. Bueno, ya. Pero sí hemos podido comprobar recientemente, y tú lo conoces también como yo mejor, cómo Twitter ha sido un instrumento utilizado por una minoría en el poder para suprimir y cancelar a personas y a informaciones de forma perfectamente premeditada, voluntaria, y que esa cancelación de la gente ha tenido una relevancia fundamental en los resultados electorales y en la marcha de una democracia como la americana, ¿no? La Constitución española prohíbe cualquier tipo de censura previa. Cualquier tipo es cualquier tipo, incluido. Y desde luego los ingenieros de Twitter no están autorizados a ejercer la censura en las redes españolas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno. El gobierno, además con motivo de la pandemia, se acostumbró de repente a determinar que en las ruedas de prensa preguntaba este y este no, es decir, ya empezó a ser preocupante. Bueno, ¿no? Y salía un general, ¿te Salió un general diciendo además que nos están investigando en las redes sociales a ver quién hablaba mal del gobierno.
Pero recientemente la portavoz del gobierno dijo que las televisiones tenían que tener, que igual que tenían un tiempo para el hombre del tiempo, tenían que tener otro tiempo para que el gobierno dijera lo que le diera la gana. Un nodo, está bien. O sea que... Y a mí lo que más me preocupó fue ver al presidente del gobierno elaborar un periódico en sede parlamentaria diciendo este periódico miente, este periódico es de la derecha, etc. Eso yo lo había visto hacer antes en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, y lo había visto hacer en la Argentina de los Kirchner. Cuando un jefe de gobierno denuncia un periódico de esa manera así, es un abuso de poder y una agresión a la libertad de información formidable, porque está amedrentando a la empresa, a los periodistas, etcétera y tal. Voy a hacer una pregunta incómoda, pues ya que no hay preguntas incómodas, solo respuestas. También es verdad. Vamos a ver, me voy a poner en los zapatos o en la toga de uno de los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, y el lunes vamos a ver si hay reunión o no hay reunión, y no sé qué hacer, entonces cojo el teléfono y llamo a Juan Luis Cebrián y le pregunto: Juan Luis Cebrián, ¿qué me aconsejas que vote? No lo sé. Vamos a ver, yo lo que creo es que primero el sistema de cuotas que se estableció, no al principio del Tribunal Constitucional. El primer presidente del Tribunal Constitucional no era el propuesto por el que iba a salir, sino que fue otro que eligieron los miembros del Tribunal Constitucional. Es lógico que haya tendencias, pero lo que en un órgano colegiado debe producirse es que, teniendo en cuenta que debe haber tendencias y que deben estar representadas colegiadamente y colectivamente, ese órgano nombre a las personas más adecuadas, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución también en las leyes que se aprueban. Mañana, es decir, se pueden cambiar las normas del Tribunal Constitucional, pero hacen falta 3/5 del Parlamento para que empiece el proceso a producirse, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema de cuotas es letal y que además no es aceptado por la mayoría ni de los jueces ni de los... tanto sean del Tribunal Constitucional como sean magistrados del Tribunal Supremo. Porque son profesionales y porque creen en el gobierno de las leyes. Lo que pasa es que ha habido una erosión también. Nombrar a un exministro de Justicia que ha salido hace 2 días, como quien dice. Yo creo que los jueces que van a la política deberían tener por lo menos una temporadita de 2 o 3 años de no poder volver a la política. Pero nombrar a un exministro por ordeno y mando prácticamente, cuando además casi todos los temas que va a tener que ver el Tribunal Constitucional se va a tener que inhibir, es completamente arbitrario y no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo espero que el Tribunal Constitucional, que los magistrados progres y los magistrados conservadores, porque son gente de calidad hasta donde yo sé, tomen decisiones como colegiadas, no decisiones de cuotas, ¿no? La colegiación implica no aceptar esta nueva norma del gobierno. Bueno, yo creo que es anticonstitucional porque si uno lee el artículo 159 de la Constitución, pues explica cómo tiene que elegirse bueno, es que el esa Tribunal idea de que los vocales solamente puedan votar a un candidato candidato completamente absurdo, en vez de a los 2 candidatos, sí. Y que por tanto no haya una unidad de votación ni una unidad en la materia de votación es completamente ridículo. Sí, pero es que además no está solo la letra de la Constitución, está el espíritu. Sí, claro. Y no hay Constitución democrática que no exija el consenso y que no establezca cómo el disenso, y el conflicto, que es lógico en la democracia porque hay pluralismo, cómo se puede resolver institucionalmente. Es muy interesante eso de la votación 1 por 1, porque evidentemente uno solo es más vulnerable que un colegio. Claro, al final es el propio magistrado el que queda expuesto, ¿no? O sea, que fuiste tú. Claro. No, pero además son leyes orgánicas que no se han debatido. Este es un asunto particularmente importante, por cierto, a toda prisa, como enmiendas a otra ley que no tenía nada que ver. Proposición de ley. Una cosa. Esto es lo que se llama la antijuricidad, de esto que el Congreso ha aprobado hoy, sobre lo cual, por cierto, ya habían advertido los letrados de la Cámara, que creo que son los únicos a los que se ha dejado meter aquí la cuchara y no ha servido para nada. Bueno, es una cacicada formidable. Sí, vuelvo a decir, o sea, es un problema verdaderamente... Por ejemplo, se olvida que el Estatuto de Cataluña fue aprobado por un tribunal constitucional
que 4 de sus miembros estaban prolongados desde hacía 2 años o no sé cuánto tiempo, ¿no? Y no pasó nada. Y se emitió la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que era un tema bastante complejo, ¿no? Este es un asunto importante, efectivamente, lo recordaba don Manuel Aragón, ¿no?, en el artículo del otro día. Aragón lo recordaba. Claro, vamos a ver, o sea, es que el gobierno lo ha dicho hoy mucho, el tribunal que está caducado, o sea, como si fuera un yogur, no tiene nada que ver, es decir, ellos siguen siendo magistrados de pleno derecho, no por el hecho de que haya cumplido el plazo, ¿verdad? A mí me Dejan de gustaría serlo. resaltar esta noche, o sea, Juan Luis Cebrián no ha estado en esta casa en los 20 años que llevamos, o 17 haciendo televisión, y evidentemente es una persona que está muy alejada de la línea editorial que defendemos habitualmente aquí, y él ha sido fundador del Diario del País, ha sido director del Diario del País, el periódico de la referencia claramente de la izquierda española, y probablemente en los últimos años él ha sentido también algunas diferencias con el proyecto que tú dirigiste durante tantos años, ¿no? Bueno, yo no quiero opinar sobre la casa que yo fundé y además por supuesto, estuve 42 años al frente de ella, no es que estuviera... 42 años. Segundo, sí he dicho muchas veces que nosotros no hicimos un periódico de izquierdas con El País. Lo que hicimos fue dar voz a la izquierda cuando la izquierda no tenía voz y por razones, primero, porque creíamos que la izquierda tenía derecho a tener voz, y segundo, también razones comerciales, porque como la izquierda no tenía tribuna, pues nosotros teníamos... Lo que le pasa ahora a la derecha, más o menos. Alfonso Guerra decía que su electorado era nuestro lectorado, pero tuvimos serios problemas con el gobierno de Felipe González y serias distancias, ¿no? Es decir, porque lo que hemos defendido siempre, quienes fundamos El País, fue la independencia de los medios. Y luego cada medio pues, es libre de tener su opinión editorial, etcétera y tal, pero de manera independiente. Y la transparencia de quién extrae de los medios. Cuando fundamos El País, publicamos la lista completa de los accionistas del País, con su nombre y apellido, para que la gente supiera quién estaba detrás. Entre otros, Manuel Fraga Iribarne. Entre otros, Manuel Fraga Iribarne, pero también Ramón Tamames, que entonces era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Pero ¿por qué? Yo he querido resaltar esto, Juan Luis, porque probablemente muchos de nuestros espectadores están perplejos esta noche, viéndote aquí con nosotros. Pero creo que esta foto, tu presencia aquí hoy, remarca algo que desde mi punto de vista es esperanzador. Primero, es evidente que algo muy importante está pasando en España para que esta noche Juan Luis Cebrián esté en el Toro de Televisión. Algo muy importante y muy gordo, muy grave. Y segundo, sigue habiendo entre los españoles, aunque pensemos de forma radicalmente distinta en muchas materias, sigue habiendo elementos comunes que nos permiten proyectarnos para seguir haciendo un proyecto en el que podamos convivir. Ya lo creo, pero hay que recordar que Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos, como se le llamaba, primero aceptó la monarquía antes que el PSOE, por cierto. Aceptó la monarquía, era parlamentaria y democrática, y puso la bandera constitucional, y además negoció hasta la saciedad con Adolfo Suárez, el último ministro secretario general del movimiento que era el partido único del anterior régimen. Eso fue la reconciliación de los vencedores y vencidos y de los hijos de los vencedores y vencidos en una terrible guerra civil. Y este espíritu un poco guerra civilista, es decir, la memoria histórica, si la historia no es la memoria de la historia está documentada, está escrita y se sabe todo sobre la guerra civil y sobre el franquismo desde hace tiempo, normalmente por historiadores no españoles, ¿no? Pero tratar de reivindicar ahora esa división entre españoles, como se está haciendo, atenta contra el consenso constitucional y sobre todo contra la reconciliación que el Partido Comunista de España hizo de ella un programa, hasta el punto de que la primera reunión de las Cortes Democráticas estuvo presidida por Dolores Ibarruri, la pasionaria. Nada menos. Nada más y nada menos. O sea, que nos digan aquí que no había democracia, como dice hasta el 83, como dice la ley esta de memoria histórica. Juan Luis Cebrián, presidente del Gobierno, ¿hubiera sacado a Franco del Valle de los Caídos? Yo creo que había que haberlo sacado hacía muchísimo tiempo, pero además pero con tranquilidad, por la noche, de acuerdo con la familia, de manera tal. Es decir, o sea, yo creo que efectivamente los símbolos de la dictadura, pues, aunque hay que decir que Franco murió en la cama,
y que una gran parte de España todavía era franquista, o sea, no, es decir, es decir, entre otras cosas porque había ganado la guerra civil y había mucha gente también que seguía al poder, como es cierto, ¿no? Sí, yo creo que el Valle de los Caídos es una cosa extraña, por así decirlo, ¿no? Pero yo demoler un monumento extraño porque estuviera allí Franco. Hay una cosa muy interesante, Indalecio Prieto en sus memorias hace un elogio de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Pero el elogio que hace además es que a José Antonio Primo de Rivera le trasladan al Valle de los Caídos antes de que Franco muera. Pero que ya se sabe que va a ser la tumba de Franco. Y Indalecio Prieto dice en sus memorias que es inadmisible que una persona equivocada y que estaba contra él y su movimiento como Primo de Rivera, pero que era una persona honesta, honorable, no me acuerdo vaya a ser enterrado al lado de un canalla asesino, etc. La cosa de Prieto, en fin, las cosas de Prieto. Estaba poniendo el asunto de la sociedad como era en el año 70 y tantos, y recuperamos un poco la idea que yo exponía al principio del editorial de hoy, que es el aniversario de hoy, que es el de la votación de la ley de reforma política, donde la izquierda pidió la abstención y apenas se abstuvo nadie. Creo que entre la técnica y los que se abstuvieron voluntariamente eran un 22% más o menos, y que era el perfecto ejemplo de una sociedad que quería vivir junta. Claro. Y además un proyecto promovido abiertamente por la gente que venía del régimen. Pero la izquierda pidió la abstención, pero quería que se aprobara, ¿eh? Eso es lo que se dice, sí. Bueno, pero eso ya... igual que Fraga pidió la abstención en el referéndum de la OTAN y sí, quería que se aprobara también. Un poco lo mismo. Hoy, 46 años después, la transición se ha terminado, como quieren tantos. No. Perdón, el espíritu de aquello se ha terminado. Yo la transición creo que se terminó el día que la derecha volvió al poder, no mediante un golpe de Estado, sino mediante unas elecciones democráticas y libres. Hace ya de esto mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que la democracia española tiene futuro. Creo que hay que reformar algunas leyes. Creo que hay que reformar la ley electoral, que genera unos desajustes en la representación política increíble, y probablemente hay que reformar algunos puntos concretos de la Constitución, no solo el título octavo, sino otros puntos, para lo cual tiene que haber un consenso y un deseo de reforma, pero no se puede reformar ni desde la izquierda ni desde la derecha solamente, hay que reformarla todos juntos. Julio Ariza y yo juntos en una mesa. Vamos a proponérselo a Bolaños. La ley de memoria histórica, Juan Luis Cebrián, incluye una etapa que creo que son 8 o 10 meses del gobierno de Felipe González. Sí, hasta el 83, sí. ¿Qué sentido tiene eso? Pues yo creo que es fruto de la ignorancia, porque creo que aparte de todo hay mucha incompetencia en gran parte de la clase política española, ¿no? Hay un precedente respecto al conflicto con el Tribunal Constitucional que era la cuestión previa de inconstitucionalidad a la que se opuso el PSOE y la UCD lo aprobó con el apoyo ¿de quién? De los nacionalistas catalanes. Y luego, a mediados de, creo que en el año 86 o 85-86, eso se lo suprimió el PSOE con su mayoría absoluta, ¿no? Esa cuestión previa de inconstitucionalidad... era una garantía formidable. Era una garantía, pero vuelvo a decir, que salió adelante con los votos de UCD más 4 votos que le dio la minoría catalana, ¿no? Es normal, o sea, que... Está bien que se cambien las leyes siguiendo los procedimientos que las propias leyes... Hay que decir, por ejemplo, el plan Ibarretxe. Ibarretxe fue leal. Ibarretxe vino aquí al Parlamento, propuso su plan que tendía hacia la independencia, hacia el referéndum en el País Vasco y tal. Las Cortes Españolas dijeron que no valía y se acabó el problema. Se cumplió la Constitución, ¿no? Aquí los únicos golpistas después de Tejero ha sido Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto hay que decir que tiene una larga tradición golpista desde que se fundó. Exactamente, sí señor. Muy bien. No, hay un montón de cosas más, ¿eh? Yo no le dejaría vivo hoy, ¿eh? venga, ¿no? Te paso la pelota. Es que hay muchísimas materias que a mí me gustaría comentar contigo. Sin duda alguna, los temas ideológicos de fondo, los temas antropológicos, son los que producen más distancia entre una izquierda que siempre se ha movido en el mundo pues, del aborto, del apoyo a todas las minorías feministas, radicales, LGTB, etcétera. La ley del aborto en Francia
la sacó la derecha. Simone Veil. Sí, O sea, soy es consciente. una ley de los liberales, no es una ley... Ciertamente. Claro, yo siempre he pensado que eso era la izquierda. Oye, el aborto ha estado prohibido en muchos países comunistas, para no hablar de otras cosas que han estado prohibidas tantísimo. Bueno, los matrimonios homosexuales, etcétera y tal. Es decir, la cantidad de países comunistas que han encarcelado a homosexuales, pues... Casi comparable con los saudíes o los cataríes, ¿no? No, yo te iba a preguntar acerca de la monarquía. Es decir, hay quien piensa que 4 años más de Sánchez pueden acabar con 2 cosas que son esenciales y que son 2 columnas probablemente de una democracia posible y que nos permita seguir viviendo en paz. Una es el Partido Socialista y otra es la monarquía parlamentaria. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, primero yo creo que una democracia estable, sin 2 formaciones centrales, una más conservadora o de derechas, o como queramos llamarla, que representa una parte importante de la sociedad, y otra socialdemócrata, que hay que decir que el estado del bienestar no es una creación de los partidos socialistas solo, es un acuerdo entre las democracias cristianas y los socialdemócratas que ha ido funcionando, y el que se inventó la seguridad social era Bismarck, no era ningún revolucionario. Pero quiero decir, hace falta un consenso entre las fuerzas centrales de la sociedad, que es lo que se logró en el 78, ¿no? Y creo que eso se puede conseguir. La monarquía, hubo mucho debate respecto a la monarquía, pero la monarquía aquí la trajo el rey Juan Carlos, que luego habrá hecho lo que sea, y cosas muy recusables. Pero el rey Juan Carlos recibió todos los poderes de Franco y los entregó al pueblo español. El PSOE, en la comisión de las Cortes, se opuso a la monarquía. Luis Gómez Llorente, compañero mío en la Facultad de Filosofía. Y luego corrigió el voto en el Pleno. Pero Santiago Carrillo desde el principio dijo, si es democrática y es parlamentaria, yo apoyo a la monarquía. Y mientras sea democrática y parlamentaria, ahí está, las hemerotecas, el Partido Comunista seguirá apoyando a la monarquía. Y la monarquía es una garantía de estabilidad en la medida en que la monarquía no vulnera la Constitución, como en el pasado la vulneró, por ejemplo, don Alfonso XIII, etcétera, llamando a la dictadura de Primo de Rivera, bueno, en la que, por otra parte, Largo Caballero colaboró activamente. ¿No? Lo vulneraba todo el mundo, ¿eh? La Constitución aquella la vulneraba ya todo el mundo. Por eso digo... Sí. Pero, y luego además creo que tenemos que tener en cuenta la geopolítica, que está muy de moda con la invasión de Ucrania. Y que además, viendo la decisión que todavía no ha explicado el señor presidente del gobierno respecto al Sáhara Occidental, decisión con la que yo estoy de acuerdo, con el fondo de la decisión, pero no con la forma. Has sido muy crítico, has sido muy crítico en tus artículos. No, con la forma, sí, claro. Es decir, o sea, esto no es una decisión que pueda tomar usted por su cuenta y encima que no la explique a nadie. Es decir, ni siquiera al Parlamento, que yo no he visto una explicación de eso. Pero es una decisión, naturalmente, que tiene que ver con la geopolítica. Marruecos es el único aliado, el único, que tienen los Estados Unidos en toda África. No hay ningún país de América Latina, de África ni de Asia que haya aplicado las sanciones a Rusia en la guerra de Ucrania. Y Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, no ha aplicado las sanciones a Rusia. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Podríamos descubrirlo si hubiera un debate sobre la guerra de Ucrania y la posición de la OTAN, de la Unión Europea y de España en este tema. O algún medio de comunicación que lo contara. Que no fuera víctima de la propaganda. Eso también, efectivamente. ¿El PSOE puede sobrevivir a Pedro Sánchez? Yo espero que sí, porque sería un drama para este país no contar con un partido socialdemócrata moderno que luche por la igualdad social y por el progreso social frente a las fuerzas conservadoras que naturalmente tratan de defender intereses y muchas veces legítimos, no lo estoy... Es decir, pero son las dos fuerzas normales que luchan en una democracia, los que defienden lo establecido y lo que existe y los que quieren cambiar las cosas para mejorarlas. ¿Y qué le pasa a un partido político de izquierdas, como es el Partido Socialista, para que pueda permitir el liderazgo de una persona como Sánchez y la acción política y la acción de gobierno de una persona como Sánchez? Pues le pasa el clientelismo, cosa que ya preveía Pérez Rubalcaba, que ya preveía que todo esto podía pasar y ahora
Es decir, Sánchez ha hecho un partido clientelista. Ha hecho una especie de peronismo en cierta medida. Subsidios, ayudas, amiguetes, etcétera y tal. Y el que no, para utilizar una frase de Alfonso Guerra, y el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pero ha dividido al Partido Socialista y el Partido Socialista ha perdido 5 millones de votos en las últimas elecciones. 5 millones de votos. Y muchos de esos votantes socialistas han ido a otros partidos. Algunos habrán ido al PP, muchos fueron a Ciudadanos, bastantes a Más Madrid o a Más España o como se llame. Y algunos a Vox también. Es decir, porque además esta idea un poco infantil de que uno es dueño de la decisión de los votantes, no ten en cuenta que, por ejemplo, Le Pen empezó beneficiándose de gran parte de los votantes comunistas en Francia, ¿no? Es decir, los extremeños se tocan. No, se tocan, pero aparte de eso, la gente vota libremente en un país libre. Entonces, yo creo que el PSOE hoy es un partido clientelista. No es el único partido clientelista, pero es que no lo era, ¿no? Y Felipe González convivió con Izquierda Socialista, que era un partido mucho más a la izquierda, pero el ámbito del marxismo, lo cual le llevó a Santiago Carrillo a abdicar del leninismo también. Yo estoy especialmente contento de que podamos tener este diálogo y este debate cuando obviamente tenemos discrepancias muy profundas y muy importantes, ¿no? En la forma de concebir la política, el mundo, la vida. Pero no me gustaría perderme la oportunidad de preguntarte. Tú has sido identificado durante mucho tiempo como el hombre, digamos, en los foros internacionales, digamos, Bilderberg, esos foros que desde aquí se han entendido como lugares de conspiración, de búsqueda de un gobierno mundial, de un gobierno en la sombra, de liderar corrientes de acción política, digamos, al margen de la voluntad concreta de los ciudadanos en virtud de unas ideas. ¿Tú has vivido eso así? No he vivido eso así. Yo empecé a ir a Bilderberg. Yo habré ido una veintena de veces a Bilderberg. El fijo. Tú eras el fijo. No he sido el fijo, no el único fijo. Siempre fue Jaime Carvajal primero, etc. En fin, siempre ha habido un español en el Steering Committee de Bilderberg. Lo que pasa es que eres miembro del Steering Committee durante 8 años y cuando cesas de serlo ya no vuelves a Bilderberg. Yo, desde que cesé, hace 5 años creo que cesé, ya no he vuelto a Bilderberg, porque es así como funciona eso, ¿no? Eso es una reunión de políticos, empresarios, sindicalistas. Las primeras reuniones que yo fui iban los líderes sindicales americanos, la OTAN y periodistas, etcétera y tal, ¿no? A la que yo fui por casualidad, fui porque le habían invitado a Adolfo Suárez cuando ya no era presidente del gobierno y se enteró de que todo era en inglés y entonces dijo que no iba a ir. Y entonces me llamó el embajador alemán para invitarme y yo fui encantado. Había más periodistas, estaba el director de The Economist, el director de The Site y el director de Time Magazine, entre otros, ¿no? Bueno, fue una reunión que empezó a mediados de los años 50 para integrar el diálogo después de la ejecución del Plan Marshall entre Estados Unidos y una Europa que empezaba a resucitar en los años 55-56, ¿no? Y que tenía presencia de la OTAN, el secretario general de la OTAN. Yo al que conocí primero fue a Luns, que ya murió Luns hace... el secretario general de la OTAN, el presidente de la Reserva Federal, etcétera y tal, porque además era una reunión de 80 a 100 personas, de las cuales pues una parte importante eran, pues, 30% eran americanos y el 70% europeos, etcétera y tal, ¿no? No se tomaban decisiones, han escrito libros completamente absurdos diciendo que si decidíamos las devaluaciones o incluso que planificábamos guerras, etcétera y tal, ¿no? Lo que había era mucha información y la prohibición de atribuir lo que se decía a nadie. Tú podías decir, me he enterado de que esto va a pasar, pero no podías decir por qué te habías enterado ni quién lo había dicho. Y yo creo que ha sido una institución
muy importante. De ahí nació luego la Comisión Trilateral, pero que creo que era mucho más social. Y que el Club de Roma. El Club de Roma. No, el Club de Roma fue otra historia, que no tenía que ver con Bilderberg, que era una historia más científica más, y sociológica, ¿no? Y también soy miembro del Club de Roma, hice un informe al Club de Roma sobre las redes sociales en el año 97. El primer informe sobre Internet que se publicó en España fue del Club de Roma y yo lo redacté en un libro que se llamaba La Red. Y era un sitio privilegiado para un periodista para saber lo que estaba pasando. Lo que se cocía. Entre otras cosas porque te permitía cenar, desayunar y comer durante unos días con gente como Gianni Agnelli, Henry Kissinger o Rockefeller, ¿no? O Isidro Fainé. No, Isidro Fainé yo creo que fue solo una vez. Es decir, En el Club de Roma. No, el Club de Roma sí. El Club de Roma. Sí. Pero el Club de Roma en realidad fue Ricardo Díaz Horleiner el que impulsó el... Un clásico. Díaz Jolines, como le llama a todo el mundo. Sí, claro, Ricardo Jolines. Me acuerdo yo de Ricardo. Pues ya que estamos en la materia y todo ese proyecto que parecía completamente consolidado, sobre todo cuando se cae o cuando tiran, en fin, el muro de Berlín, ¿no ha colapsado hoy completamente? Esa idea occidental de que era posible construir un mundo global sobre valores occidentales. Eso ha colapsado fundamentalmente primero, porque la globalización es imparable. Otra cosa es qué efectos tenga. La globalización financiera generó mucha mayor riqueza en el mundo y mucha mayor desigualdad. Porque además el capitalismo tiene que estar regulado, ya lo dijo Adam Smith, y no ha habido manera de regular la globalización financiera ni con el G7, ni con el G20, ni con ninguna de las Gs, ¿no? ¿Por qué es transnacional? Segundo, porque Fukuyama se inventó lo del fin de la historia y el fin de la historia es que iba a ser unipolar la historia con la Pax Americana establecida. Claro, se nos olvida que dos países que son la India y China tienen más del 40% de la población mundial. Dos gobiernos gobiernan prácticamente a la mitad de la población mundial, ¿no? Y que además el problema de Europa es que Europa se está convirtiendo en una especie de mausoleo, residencia de ancianos, turismo, muy buen sitio cultural, para ver Venecia y París y Madrid y Roma, y que necesitamos además la inmigración absolutamente. Tiene que estar arreglada, tiene que estar... Pero este país funciona gracias a 5 millones de inmigrantes. Bien, pero eso, Juan Luis, permíteme que te diga, necesitamos la inmigración porque la izquierda se propuso hace mucho tiempo que no tuviéramos niños. Bueno, no sé si es la izquierda. Yo creo que esa ideologización es así. Porque la gente no ha querido tener niños por las razones que sean, ¿no? Y yo he tenido 6 y, en fin, me considero... Sí, aquí en esta mesa la verdad es que todos hemos sobrepasado la media, ¿eh? Clarísimamente merecemos nuestra pensión. Sí. Pero quiero decir que hay un cambio en el orden mundial y los Estados Unidos no van a poder mantener su Pax Americana. O sea, y vamos a un mundo multipolar. La Guerra Fría con China es un error. Entre otras cosas porque la mitad de las cosas que llevamos encima vienen de China, y los coches y los chips. Y una cosa muy importante que a mí me han dicho los chinos: el oro y el petróleo del siglo XXI son los datos. Ellos tienen los datos de 1.700 o 1.600 millones de personas. Estados Unidos tiene los datos de 350 millones. Sin los datos europeos, Estados Unidos no puede competir con China respecto al petróleo del siglo XXI. Y esto es lo que hay que comprender. Es decir, que efectivamente pues Sánchez pone impuestos a las grandes fortunas, pero con las grandes tecnológicas ha llegado a unos acuerdos formidables, que son los que gobiernan el mundo. Porque ya cuando Clinton gobernaba en Estados Unidos, los chinos decían: queremos que venga Bill. Pero Bill Gates, no Bill Clinton. Kill Bill, en fin. Yo te agradezco muchísimo. No, de verdad muchas que gracias. hayas aceptado nuestra invitación. Yo espero que el diálogo entre posiciones tan distantes como podemos mantener se extienda. Y no solo lo espero, lo conozco y lo sé. La sociedad civil
no está en esas. Y lo que no podemos hacer es que se repita lo que pasó con la ETA en el País Vasco, que las familias se dividían y no podían hablar de política cuando cenaban en Navidad, lo que en cierta medida ha pasado en Cataluña ya y que ahora resulte que también en el resto de España no podamos salir a cenar y no podamos tener un hijo sociata, otro del PP o de Vox y tal, porque eso sería el fracaso eso sí es el fracaso de la transición y de la reconciliación. A mí me alegra mucho que de vez en cuando sé que te asomas a esta pantalla. Sí, me asomo. Es que soy nocturno, además. Y que no te producimos un rechazo especial. A mí yo creo que todo el mundo, dentro de la ley, dentro del gobierno de las leyes, tiene derecho a decir lo que le apetezca, sin necesidad de agredir, de injuriar ni de calumniar a nadie. Eso no lo encontrarás en esta casa. No lo encuentro. Es decir, pero ver al Congreso de los Diputados, llamarles a unos fascistas, a otros filoetarras, a otros golpistas, a otros no sé qué, bueno, eso demuestra la calidad del debate político e intelectual que tiene el Congreso en este momento, que es un suspenso cum laude. Muy bien, y si quiere usted más, hurgue en el Telegram de Julio y busque la democracia totalitaria, artículo de Juan Luis Cebrián, porque lo fusiló. Seguramente te le van a poner una multa por ello, pero... ¿Quién fusiló el artículo? Tú, tal cual lo no pusiste lo fusilé, ahí la copia. Lo puse entero, no, pues yo eso, no lo fusilé, yo no soy... Lo yo no hago tesis fraudulentas. No, pero ya lo sé. Pero lo colgué tal cual para que la gente lo viera, porque además... Esto, a ver, qué fino hilamos, ¿eh? Aquí hemos defendido, hace ya muchos meses, que efectivamente existe una democracia para la libertad y una democracia para el totalitarismo. Y eso en la historia es conocido en diversos países. Y diversos... Hitler ganó unas elecciones y Mussolini también. Claro. Era una democracia para el totalitarismo. Don Juan Luis Cebrián, gracias mil. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros en el Gato y esta larguísima conversación. Lo mismo te digo, Julio, para allá os despido a ambos dos y nosotros vamos a empezar a hablar de otras cosas y también de lo que ha pasado hoy. Y precisamente para hablar de lo que ha pasado hoy convenía hacerlo desde la perspectiva que esta conversación puede haber marcado. Pase lo que pase dentro de la carrera de San Jerónimo, hay una sociedad fuera que quiere seguir siendo una sociedad vivible. Claro. Y nosotros estamos ahí. Pausa para la publi y a la vuelta más. 22:42, 21:42 en Canarias. Mil gracias a todos los que habéis escrito, sea mail, sea como sea, WhatsApps, etcétera, felicitándonos por la entrevista con Juan Luis Cebrián. Mil gracias también a todos los que nos habéis escrito maldiciéndonos por la entrevista con Juan Luis Cebrián. Pero precisamente de eso se trataba hoy. 46 años desde que el pueblo español votó la ley de reforma política. 46 años después, hoy el día en el que el gobierno ha tratado de dinamitar evidentemente la Constitución, que es lo que hemos visto en el Congreso. En fin, bueno, lo dicho, mil gracias, pero de verdad, va sin segundas, gracias a los dos, porque se trataba justamente de eso. Vamos a empezar, pero antes yo tengo que recordarle el vino que tenemos aquí encima de la mesa, que es nuestro vino madrileño por antonomasia, que es el vino de Tejoneras, el mejor vino de pago, o sea, del propio terruño de la Comunidad de Madrid, el más premiado, que nace en esos viñedos, en esa finca Tejoneras, en un suelo fantástico de granito y de pizarra, las estribaciones ya de lo que empieza a ser Sierra de Gredos de la Comunidad de Madrid. Lleva 72 premios internacionales en los concursos de más prestigio del mundo. Tejoneras es una cosa descomunal. ¿Por qué? Pues por las uvas garnachas centenarias que ahí nacen, combinado con variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, etcétera, lo mejor de lo mejor. Y desde el siglo XIX fabricando arte, porque tenía que ver usted cómo lo hace. Es realmente asombroso. Tenemos ahora mismo el nuevo pack Tejoneras ideal para un regalo de Navidad, que consta de lo siguiente, atención. Una botella de vino 750 Gran Reserva, 2 botellas de vino Tejoneras Reserva, 9 botellas de vino Lagraz Crianza y las 2 copitas serigrafiadas Tejoneras. Todo, es decir, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros, que significa un 30% de descuento respecto a lo que usted encontraría por ahí fuera. Además, ahora, como usted sabe, de esos 99 euros, 5 se marchan a la Fundación Madrileña de Conrado Jiménez, que ha empezado, lleva ya meses, en fin, una línea de ayuda a refugiados
de la guerra de Ucrania, madres gestantes y niños fundamentalmente, y que hay que pagar ese material escolar y estas cosas. Bueno, pues 5 euros de cada 99 van precisamente para esta misión. Los vinos tejoneras, ya sabe usted que los tiene en toda España en el Corte Inglés, y además en Madrid, además del Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero y Distribuciones Adán. Y yo lo que le aconsejo es que llame ya, que llamo del gato al agua. Y ya verá usted cómo le atienden. Bueno, y ahora que estamos ya, en fin, con el apropiado viático para el camino, titulares. Hoy hace 46 años que empezó formalmente la transición. Conviene recordarlo, hoy precisamente fue el referéndum de la ley de reforma política, con una abstención mínima pese a lo que la izquierda pedía, y aprobado muy ampliamente por el pueblo español. Insisto, conviene recordarlo precisamente tal día como hoy. Tal día como hoy, en el que la izquierda ha acusado de golpismo al Tribunal Constitucional. Es un puro disparate. O sea, los anticonstitucionales acusan al Tribunal Constitucional de dar un golpe contra la Constitución. Estamos en un grado de histeria descomunal, pero lo que ha pasado, lo que se ha aprobado hoy en el Congreso, es de una gravedad extrema. Lo veremos con calma. Veremos también la nueva bofetada del Supremo a Irene Montero, o más bien a su ley sí. ¿Por qué? Porque todo lo que hace esta ley es beneficiar a quienes en principio debería perjudicar. Es una locura, lo contaremos. A ver si nos da tiempo a hablar de la ley de familias, la ley Belarra, que viene a ser la plasmación en texto legal del axioma CELA de los niños no son de los padres. ¿De quién son? De Belarra, ya ve usted, lo contaremos. Y trataremos de explicar el meollo de lo que está pasando, por si usted acaba de quedarse de un guindo y aún no se ha enterado de que lo que el gobierno ha intentado hoy es cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás, y eso está muy feo. Lo contaremos y subrayaremos la gravedad de la situación. Lo veremos con nuestros invitados, hoy un pelín más tarde, pero la ocasión realmente era singular. Don Jorge Campos, que acaba de montar un dispositivo en la mesa. Aquí, por favor, enfoque. Voy a ponerlo así para que se vea bien. A la mesa, Alex, a la mesa. Qué barbaridad. Voy subiendo. Bueno, yo voy explicando. Como la actualidad política es muy dura, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, voy a ver si endulzamos un poco todo este auténtico desastre, este ataque a la democracia. Y entonces, toda esta cantidad de dulces son de las monjas del convento de Santa Clara de Palma, del convento de la Purísima Concepción y de Santa María Magdalena, los 3 conventos de Palma de Mallorca, las monjas que rezan también por España para que siga esta nación unida, y de paso nos endulcen un poco todo este día tan agrio y tan áspero y tan duro que estamos viviendo, y que supongo que se va a reproducir los próximos días. Así que será un placer poder pasaros todos estos productos típicos. Además son mallorquines, porque esto es coca de torró, esto es el torró de Sapadrina, están hechos de almendra los dos, unas yemas y unos dulces que están rellenos de boniato. Así que ¡hombre! Será un placer. Eso es una maravilla. Será un placer ahora repartiros estos dulces, y que, bueno, mientras debatimos los duros momentos que estamos viviendo, al menos pues podamos compaginarlo con este fantástico jamón, por cierto. De los amigos de Tejoneras, como siempre. Intentaré que Teresa no se lo coma todo, como todas las noches. Ponle los dulces. Sí. Ponen los dulces. Los amigos de Tejoneras siempre nos ponen jamón para acompañarlos el vino, y se lo agradecemos infinito. Jorge Campos, un abrazo fortísimo para todas las monjas de los 3 conventos de Palma, y daremos buena cuenta de sus productos, yo creo que sí. Mira, Gracias. ¿ves? Esto es una cosa que tienen que aprender en Alcorcón. Antonio González Terol, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier. Un convento como Dios manda en Alcorcón que haga pasteles, por favor. Bueno, pues lo que tenemos son magníficos colegios de algunas órdenes religiosas fantásticas que siguen haciendo su trabajo, como por ejemplo el San Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II, que no es de una orden, efectivamente, que es Educatio Servanda. Educatio Servanda, que funciona fenomenal, a pesar de que el anterior alcalde, Enrique Cascallana, hizo lo imposible porque ese centro no se abriese. Sí, señor. Y es un centro modélico que funciona en una zona de Alcorcón que se conoce como el Ensanche Sur, donde muchos padres se han ido a vivir y donde todos están encantados con el modelo educativo. Y, por cierto, han puesto hace poco la primera piedra de la parroquia que va a tener el Ensanche Sur, que va a construir el obispado con precisamente el Colegio San Juan Pablo II. ¿Y sabe usted por qué lo sé yo? Pues porque tuve allí 3 niños en el cole. ¿Por dónde? Es un colegio, sí, un colegio fantástico. Sí, está muy Así es, y luego estaban Andel, Fuenllana, vinculados a la obra, y muchos otros también
concertados, privados y públicos. Todos son muy buenos, sobre todo porque logramos que en la Comunidad de Madrid se garantice la libertad de elección de centro. Eso que todos los días quieren acabar con él desde la izquierda y que nosotros vamos a garantizar. ¿Has estado en las Cortes hoy? He estado Pues muy hablaremos de revuelto luz, y creo que da para hablar mucho. Nos han acusado de golpistas. Sí, Yo sí. iba a venir vestido de tejero, porque básicamente es como nos han descrito, pero bueno, es algo lamentable, pero más lamentable que las formas que han sido es el fondo de la cuestión, ¿no? Hoy, si el Constitucional no lo para el lunes, se han aprobado asuntos muy graves que pueden cambiar la España constitucional que nos hemos dado todos, ¿no? Porque ya un golpe de Estado sale gratis. Le he preguntado a Cebrián, me pongo en la toga de un magistrado progresista del Tribunal Constitucional y el lunes llamo a Cebrián y le pregunto, Juan Luis, ¿qué voto? Y él es partidario de que también los progresistas del Tribunal Constitucional acepten el recurso del PP y echen para atrás esto. Fundamentalmente porque rompe la colegiación, es decir, rompe lo esencial. Pero bueno, lo comentaremos efectivamente mientras Antonio hace las llamadas oportunas para que en Alcorcón se instale un convento que fabrique dulces. Déjame que recuerde también mi Telegram, Antonio González Terola Alcorcón, ya que lo hace Julio, porque venga, pues ahí estamos. Que me sigan en mi canal y así en los puertas a puertas, las noticias que subo todos los días, que sepan que hay un modelo alternativo al de la izquierda en Alcorcón. Y si Dios quiere, a partir de mayo, pues como alcalde podremos darle una vuelta al municipio. Antonio, bienvenido como siempre, doña Teresa Gómez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues del Tribunal Constitucional que vengo. Sí, ¿eh? Sí, y los magistrados progresistas no solamente no van a votar a favor, ni mucho menos de las cautelarísimas, sino que hace 2 días Cándido Conde Pumpido estuvo precisamente en el Palacio de la Moncloa reunido con el presidente del Gobierno. Sí, pero Cándido es Cándido, ¿eh? Uf, ahí tiene un follón. Pero tiene un grupo que le va a apoyar siempre, como es Inmaculada Montalbán, como es Ramón Sáez, que le va a apoyar también siempre. Está en duda si Chiol le va a apoyar y está en duda si Balaguer le va a apoyar. Pero lo que dicen desde el bloque conservadores, si Balaguer y Chiol reciben una llamada desde Moncloa que tienen que apoyarle, le van a apoyar igualmente. Vamos a hacer un corte, una publi ya, se me había olvidado, así que vamos a ir muy rápidamente. Antonio Alonso Timón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hacía falta un jurista en la mesa hoy, pues helo aquí, ya verás tú. La entrevista de hoy me ha parecido oportuna, histórica y acertada por lo que habéis comentado, por el aniversario de la aprobación de la Ley de Reforma Política y por los acontecimientos que se han vivido en nuestro país hoy, que son lamentables y muy tristes. Estamos convirtiendo nuestra democracia en una democracia de tercera categoría y en un país pues prácticamente bolivariano. Lo que no podrán decir los televidentes es que aquí no lo hemos contado y por lo menos nuestro granito de arena estamos poniendo. Ah, si hubiera visto el gato al agua. Y luego lo que le tengo que decir a Antonio es que él no sabe que yo hice la EGB en Alcorcón porque mi madre era profesora de primaria y yo iba al colegio con mi madre de pequeñito y le tengo mucho cariño a Alcorcón. Para que vea usted. En el Ramón y Cajal. Es que todo pasa por Alcorcón. Y te digo una cosa, Antonio, bienvenido. Brillará mucho más Alcorcón, ya lo veréis. Antes de irnos a la publi, hombre, hay que contar lo del Comediscos. Es que lo del Protege tu Vida está siendo un éxito formidable. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. El aparato fantástico. Situación que todos nos hemos planteado alguna vez. Como pase esto en casa, ¿qué hago? Bueno, si para esto en casa, tiene usted este aparato, que sirve para lo siguiente. Patatús, problema, tragedia. ¿Sabe usted que a los 10 minutos, con un corazón parado, el problema no es el corazón, que a lo mejor puede volver a latir, sino el cerebro, porque se ha quedado sin riego y eso sí que no es recuperable? Con esto, usted lo enciende y le va diciendo lo que tiene que hacer. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que esto es lo primero, la asistencia médica. Y mientras vienen, usted lo abre. Sacamos. Usted lo abre. Saca las plaquitas. Está pensado de tal forma que hasta yo lo sé manejar. Tiene los dibujitos y usted lo pone. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Esa cosa tan aparatosa que ve usted en las películas de que le ponen las placas y aquello rebota. No, nada que ver. Primero, si el corazón está bien, el aparato no funciona. Mejor dicho, no da carga porque no da carga, nunca va a hacer daño. Si hace falta, si queda. Y en cualquier caso deja aquí registrar un electro para que cuando llegue la asistencia que usted ha llamado tenga toda la información. Joder, qué bien te lo sabes, Julio. Joder, que me tiene impresionado. Es increíble. De verdad. Efectivamente. Mira, hay un dato que estaba hoy leyendo. En España, cada 100 paradas cardíacas que ocurren, solamente se salvan 5. Los médicos de emergencia dicen, parada no asistida, muerte segura, ¿no? Porque no hay un desfibrilador. Estados Unidos, por decir algo, el 50% se salva.
hay 8 veces más desfibriladores. ¿Dónde están sobre todo colocados? Comunidades vecinos, casas y en prevención de riesgos laborales, que en España no hay. Empresas, debería existir un desfibrilador como prevención de riesgos laborales, sería básico. Pasamos más de 8 horas o 8 horas trabajando y esto salvaría muchas vidas. Pues ahí lo tenemos, es evidente y los números son los que son. Entonces, si queremos mejorar, si queremos, por ejemplo, los que nos estáis escuchando, evidentemente dice, oye, si yo lo escucho, mi familia, mis trabajadores, mis clientes, a ellos les voy a salvar. Porque ojalá no ocurra, pero es que ocurre 100 muertes diarias en España, 5 veces más que accidentes de tráfico, por una parada cardíaca que es, cuando es atendida, ya es tarde, que es lo que cuando llegan los servicios de emergencia. Con lo cual, os animo de verdad a que tengamos este desfibrilador en todos los lugares, sobre todo en nuestras casas, en nuestras empresas y en nuestros lugares donde estemos nosotros, claro. Y si llama usted del Toro Televisión, pues tiene descuento. Tenemos un descuento del 30%. 30%. Eso es, y además llamarnos ahora porque va a quedar registrado y así os llamaremos. Decir que llamáis del Toro, muy importante. Y luego tenemos este aparato que es un antiasfixias, todos hemos tenido en algún momento un atragantamiento. Bueno, pues no nos acordamos de la maniobra de Heimlich, no sale. Bueno, pues colocamos nuestro apartito. Es súper fácil porque es como si estuviéramos desatrancando un baño. Es un desembozador. Colocamos, y pluf, apretamos, sacamos, hacemos vacío y sale el cuerpo, con lo cual nos salvamos. Y por fin unas navidades que se puedan comer peladillas sin problema. ¿Va usted? Que es la cosa buena que tiene. Adolfo, mil gracias. Efectivamente. Llame ya, 900-730-061 y recuerde, diga que llama de aquí. protegetuvida.eu. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos a destripar la información. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta y antes de entrar en materia tengo que contar otra cosilla, que es que con las navidades pasan estas cosas. El asador en tu casa, que ya se habrá coscado usted de aquí de verlo, de lo interesante que es este asunto. Bueno, pues preste atención porque la demanda de alta cocina en los últimos años ha aumentado un montón en todas partes, ¿no? Los grandes chefs, como usted sabe, pues como Jorge Campos, por ejemplo, utilizan la técnica de cocción a baja temperatura para obtener un resultado gastronómico inigualable, más sabor, textura más interesante, estas cosas que cuentan que parecen bobadas y que luego usted lo prueba y dice, ahí va, era verdad. Bueno, el chef Joan Roca, que es el precursor en España de esto, lo ha destacado siempre. La cosa es que ahora ya no hay que ir a ningún gran restaurante para disfrutar de un asado a baja temperatura, gracias precisamente a el asador en tu casa, que se lo pone fácil y sin complicaciones. Lo puede hacer en su casa, tranquilamente. Hay un amplio catálogo con cordero, cochinillo, ternera, cerdo ibérico, pollo y hasta pulpo. Usted lo compra en su tienda online, se lo mandan a casa el día que indique, todo envasado al vacío para que se conserve en la nevera hasta el día que quiera consumirlo. Llega el día, lo abre usted, lo emplata en la bandeja del horno y en solo 15 minutos puede disfrutar de una paletilla de cordero que ha sido asada más de 10 horas a baja temperatura. Usted el cuartito de hora, el resto del trabajo lo hace precisamente en el asador en tu casa. Así que es ideal para estas celebraciones de Navidad. Si anda usted apurado, no cocine, llame allí y ya verá cómo se lo arreglan. El asador en tu casa. Esto es lo que yo quería contarle y había que contarlo antes de entrar en materia. Vamos a entrar en materia, enseguida iremos a la cuestión, el follón del día, ¿verdad? Porque empieza en Madrid el segundo Foro Europeo por la Vida. Margarita de la Pisa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, pues la verdad que con muchísima ilusión, y es verdad que después de noticias como la de hoy, que se aprueben leyes como la del aborto, pues el ver que hay un movimiento que está ya muy activo, ¿no? Que ya es la segunda vez que siempre se llena y que hay tanta gente que tiene tantas ganas de escuchar, ¿no? Todo lo que se ha hecho en estos 2 años, ¿no? Porque lo que se va a recoger en este foro es, bueno, igual que en el primero fue del primer año, ahora del segundo año todo lo que se ha hecho, ¿no? Tú estás en el Parlamento Europeo y como sabes, en España nadie sabe lo que pasa en el Parlamento Europeo hasta que una señora la unta a Qatar. Claro, y me parece que vale la pena que contéis el trabajo que estáis haciendo allí en ese sentido. Bueno, es verdad que ahora mismo, pues, en las áreas, en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, desgraciadamente, lo que está pasando aquí viene, como quien dice, orquestado de ahí. ¿Te acuerdas que hace 2 años estuve justo aquí contando sobre el informe MATIC, este informe terrible? Sí. Pues todo lo que recoge esta nueva ley
eso ya lo ponía el informe Matic en el Parlamento Europeo. ¿Te acuerdas del aborto sin barreras, sin límite de plazos, sin consentimiento informado, sin consentimiento de los padres, sin, que al final querían regular el aborto y lo han desregularizado, dejando a la mujer totalmente desprotegida, ¿no? Y entonces pues, lo que acaba de hacer España es recoger esa demanda que hizo Europa, ¿no? Entonces, ves cómo vamos en cosas vamos adelantados, pero en otras vamos retrasados. En este caso, lo que pasó en el Parlamento Europeo hoy se materializa en España. ¿Os acordáis que el peligro más grande que vimos fue el hecho de considerar el aborto como un derecho humano? Claro. Que eso no tiene rigor formal, ni jurídico ni formal, porque no hay ninguna ley internacional que reconozca este derecho, ¿no? Aquí vemos como cada vez más estas instituciones, organismos que se crean, que son supranacionales y que no son elegidos democráticamente, que elaboran textos a tutiplén, ¿no? Como al final se les está dando un reconocimiento legal, pero es que realmente se puede ir contra... Bueno, el Lourdes Monasterio está detrás de este expediente a nivel de Congreso y hoy pues, su discurso ha sido totalmente dirigido en esta dirección, ¿no? No es constitucional, pero no es constitucional, tampoco va contra los derechos humanos, yo me atrevería a decir va contra todo orden, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y eso justo va a ser una de las cosas que vamos a hablar en el Foro Europeo de la Vida, ¿no? El orden natural, porque en el Parlamento Europeo nos consideran al movimiento que ya existe, ¿no? Porque es un movimiento grande que ya tiene una entidad, de hecho ya tenemos informes incluso en contra, que dicen que somos radicales religiosos que queremos restaurar el orden natural, y yo digo, ¿lo habéis pillado? Hombre, el orden, está bien eso. Además, ¿Qué pecado, el orden natural? Sí, ¿no? Y además hay fotos de gente con una cruz, ¿no? Y eso, imagínate qué peligroso. Sí, hombre. Y entonces, bueno, a mí me parece muy... ¿Dónde vamos a parar? Eso, porque, oye, de restaurar, entendían que había un orden. Y, o sea, ellos se están delatando en que buscan un desorden. Y natural, fíjate los ecologistas, ¿no? O sea, queréis lo antinatural. Este es un tema que aquí hemos debatido alguna vez. Vamos a ver, yo puedo entender el debate sobre la despenalización en supuestos. Pues porque la vida es muy complicada, la gente... Bueno, ahora, de eso a considerar un derecho hay un paso absoluto. En el debate sobre la despenalización tú partes de antemano del concepto claro de que eso no debe ser así. El derecho, por el contrario, considerarlo como un derecho, implica que eso debe ser así. Claro, entonces yo digo, supone el exterminio de la... ¿no? Porque si es un derecho, siempre digo, para saber si algo es bueno o malo hay que ampliarlo. Si amplías el derecho... No habría nacimientos, ¿no? O sea, en el fondo estás acabando con el derecho a la vida. Y yo les digo mucho, sí, en el 48 en eso estaban pensando, en el aborto como derecho humano, ¿no? Claro. Digo, entonces está claro que es una interpretación que están haciendo ustedes, pero que además solo puede más que degenerar, ¿no? Porque cuando acabas con un orden, al final tienes un desorden, pero que al final acaba siendo el orden del más poderoso. Y aquí vemos, por ejemplo, tú has dicho, yo puedo entender, porque la vida es muy complicada, pero es que la vida complicada nunca debe ser una amenaza para una mujer, porque justo ahí es lo que se está viendo, que el aborto está siendo... tenemos que cambiar el discurso. Yo siempre digo, a mí lo que me parece el acoso es la propuesta del aborto. O sea, yo lo he recibido en mi persona, ¿no? ¿Lo quieres? Perdona, ¿has utilizado lo...? ¿Cómo que si lo quiero es como si a una persona... ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar al contrario. A mí me dicen, no, es que estamos aquí para... El otro día que nos hicieron un scratch, ¿sabes? En un evento pro vida en el Parlamento Europeo, que venía un americano, Andrew, a contarnos todo lo de la... Era un fiscal que había redactado parte de la sentencia y me encontré un pasillo, algo tremendo, algo que nunca había pasado en el Parlamento Europeo, porque es que te revisan, o sea, la gente que viene invitada le revisan porque no puede haber propaganda. Nos encontramos con un pasillo de gente que decía qué vergüenza y eso, pues eso ha ocurrido en el Parlamento Europeo y bueno, quieren deslegitimizar el que podamos hablar pues claro, los que vamos contra los derechos ahora somos nosotros. ¿Y a la vicepresidenta esto no le han hecho un scratch, a la de Qatar? ¿No le han hecho un scratch allí? No, y además hoy ha habido una enmienda que venía a reconocer pues, que había prácticas tal y toda la izquierda se ha negado. Era una enmienda oral, esto ha sido hoy en el Pleno, yo vengo de Estrasburgo hoy, y toda la izquierda se ha negado. O sea, a que se presentara la enmienda, que además, oye, deja que se presente la enmienda y que luego se vote. Pues ni han querido que se presentara la enmienda. O sea que ahí ves, ¿no? Cómo al final, pues también había un debate sobre minorías, ¿no? Y ahí ves qué engaño. O sea, si es que no creen en las minorías, o sea, no creen en el derecho de las minorías y todo. Las utilizan de vez en cuando para lo que les interesan, pero piensan que pueden, por mayoría, saltarse las normas, ¿no?
Y eso es lo que están haciendo, pues lo hemos visto igual hoy en España. O sea, es que cuando se empiezan a aceptar, o sea, cuando se abre la caja de Pandora, ya lo que se puede esperar pues son cosas como las que estamos viendo con la ley del aborto, con lo que está pasando con el tema de la sedación y todo lo que ha pasado también hoy. Y nada, entonces en el Foro Europeo por la Vida queremos todo Te iba lo a preguntar por eso, efectivamente, las coordenadas de esto. O sea, segundo Foro Europeo por la Vida, esto lo organizáis vosotros como Parlamento, como grupo del Parlamento Europeo. Como grupo del Parlamento Europeo, y la intención es que sea pues en el ambiente festivo que supone celebrar la vida, que eso es lo que protege Vox. En la Fundación Rafael del Pino. Y nada, va a haber 4 ponencias, también va a haber un coffee break, porque la idea es que sea un encuentro de las personas que estamos orgullosas y contentas de lo que defendemos, porque sabemos que hay esperanza detrás de este espíritu y nos queremos reunir. Habrá una primera ponencia sobre el orden natural, como has comentado, luego habrá otra muy interesante sobre médicos, porque son actores principales, porque claro, todas estas nuevas prácticas piden su colaboración, pero no solo eso, es que estamos hablando de un cambio cultural que también se ha transformado en patología clínica. O sea, cuando hablamos de esperanza, también hablamos de desesperanza y depresión, que eso es lo que están sufriendo muchísimas personas, y eso un psiquiatra lo ve en su clínica, ve suicidio, ve depresiones. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor un político lo dice, parece que es una idea, pero cuando lo dice un médico tiene una autoridad completamente distinta, ¿no? Entonces le he querido dar a los médicos, a la parte científica, una entidad propia. Luego los de Vox hablaremos de todo lo que hemos hecho estos años, porque a veces yo creo que hay poca conciencia de todo el trabajo que se ha hecho a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel también europeo, ¿no? Y creo que es muy importante porque, por ejemplo, los resultados de hoy, es verdad que se ha perdido esta votación, pero han sido 150 votos, 154 en contra, 5 abstenciones, es decir, 16 votos más hubieran supuesto otra dirección. Entonces, no estamos a tanta distancia y hay que plantearse, ¿esto hubiera ocurrido si Vox no hubiera estado? Estoy segura que no. Estoy segura que no, porque hoy PP ha votado en contra, Ciudadanos también, pero es verdad que la presencia de Vox al final está poniendo un espejo a todo el mundo para que elijan esta dirección, ¿no? Para que se retrate, efectivamente. Eso es. Y entonces, bueno, pues eso es lo que queremos. También va a haber otro apartado para jóvenes, que viene la Fundación Más Vida, Argumentos por la Vida, porque creemos que si hay algo que es importante ahora es tener competencias y saber explicar y argumentar, ¿no? Ha habido un lavado de cerebro y todo el argumento pro aborto está súper instaurado en las cabezas y nosotros tenemos que reedificar esos argumentos y ya tenemos muchísimas frases preciosas que compartir. Y entonces, bueno, va a ser un ambiente festivo al que invitamos a todos a venir, porque la Fundación Rafael del Pino es grande y además es verdad que a lo mejor pues un 17 de diciembre todos estamos muy ocupados, pero a lo mejor unos vienen a primera hora, otros vienen más a mediodía y luego habrá un picoteo después. Entonces nada, la vida hay que celebrarla. Yo pienso, nadie que defienda el aborto puede hacer un evento tan festivo y tan alegre como este, nosotros sí. Margarita, mil gracias. Gracias a ti. Segundo Foro Europeo por la Vida en la Fundación Rafael del Pino y seguiremos informando. Ahora vamos al mogollón del día, evidentemente, lo que ha pasado hoy en el Congreso y sus implicaciones. Sobre todo hemos visto, hablábamos antes con Margarita de quién se retrataba ahora, de cómo se ha retratado cada uno. En realidad es lo que más miedo da de todo esto. Lo que más miedo da es escuchar lo que ha salido por esas boquitas del Congreso de los Diputados. Beatriz Dávila nos hace un resumen. Con la reunión aplazada el próximo lunes, la pregunta es ¿qué va a suceder ahora? La petición del Partido Popular no tenía precedentes. Lo que se ha decidido es que no se resuelvan lo que afecta a los derechos de un grupo parlamentario porque, palabras literales, no les da la gana. Con los derechos fundamentales no se juega. El Gobierno ha insistido en las zancadillas de la oposición. Confío en que no se materialice esta cuestión porque sería un atropello a la democracia sin precedente y supondría una gravísima crisis institucional. Atrasar el Tribunal Constitucional su respuesta al recurso de amparo interpuesto por el PP podría llevar a la paralización de las pretensiones del Ejecutivo, es decir, frenar la reforma para su renovación y también para los cambios del CGPJ. Pero lo que no ha impedido es la celebración del Pleno como han pedido PP, Vox y Ciudadanos. Vamos a continuar con el Pleno. Los de Abascal se sumaban al Partido Popular pidiendo medidas cautelares y abandonaban finalmente el hemiciclo. Estamos asistiendo en vivo y en directo
a un golpe institucional, a un golpe al Estado de Derecho y a un golpe a la Constitución. Son 5 los vocales progresistas que le han pedido a González Trevijano, presidente del Constitucional, esperar al lunes por la complejidad, dicen, del recurso planteado por el equipo de Feijóo. Varios letrados del Congreso consideran que Sánchez y sus socios pueden haber incurrido en un fraude de ley al rebajar los delitos del Código Penal y al haber atado de pies y manos al Poder Judicial. PSOE y Unidas Podemos han arremetido contra los populares. La deriva de la derecha en este país, del Partido Popular y de algunos jueces conservadores, es francamente preocupante. La amenaza más grave a la democracia desde el 23F. Y sus socios de legislatura incluso han acusado al propio Tribunal Constitucional de amordazar a la Cámara Baja. Esto es un absoluto escándalo. Que desde hace mucho tiempo ya los órganos constitucionales no tienen una credibilidad democrática. La vida política institucional española es una serie en la que te puedes esperar de todo. Ahora en la agenda del tribunal está dilucidar no solo el recurso de amparo planteado por el Partido Popular, también el de Vox, sino estudiar las peticiones de PSOE y Unidas Podemos, tener un poder judicial obediente al completo antes de que finalice el año y a las puertas de un nuevo periodo electoral. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional no es una institución, ¿cómo decir?, que corresponda a un concepto de democracia legislativa, donde lo que decide la mitad más o menos de los diputados es lo que se hace. Es una institución que, como ha explicado muy bien Jolín Cebrián, por cierto, al principio del programa, fundamentalmente garantiza que la democracia sea posible. Por consiguiente, no tiene ningún sentido pretender que la mayoría, más uno, ¿verdad?, más bien, de las Cortes puedan decidir por el Tribunal Constitucional. Eso es una barbaridad. Y es precisamente la barbaridad en la que se ha embarcado hoy toda la izquierda y además con una argumentación tan grosera que da vergüenza. Mi paisano Baldoví, Baldoví que te vi, ahí vamos. Tejero intenta volver a entrar en el Congreso, esta vez sin tricornio, con toga. ¿Por qué? O sea, Baldoví, vete al espejo, quítate la mascarilla y mírate y pregúntate. O sea, ¿he pensado 2 veces antes de escribir esta estupidez? Me temo que sí lo he pensado, eso es lo peor de todo. En fin. Te iba a decir. A propósito del 23F, el portavoz socialista, que se llama Sicilia, y que, por cierto, me he enterado hoy de que es policía en excedencia, bueno, también ha invocado el 23F. El señor Sicilia nació, si no recuerdo mal, 1 año o 2 años antes del 23F. Yo era soldado de la división acorazada Brunete, el 23F, Sicilia. Yo sé lo que pasó el 23F. Tú no. Tú quieres repetirlo porque crees que el tricornio te va a quedar mejor, pero no. Sicilia. Señoría, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar. Silencio, por favor. Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida. Que la memoria democrática es bastante frágil, que el 23 de febrero de 1981 en este país gobernaba el centro derecha y estaba en esta Cámara sentado el centro derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla, pero no podrán cambiar el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo. ¡Qué vergüenza, señores socialistas, si escucharan tantos socialistas que se sentaban en esa bancada aquel 23 gracias, de señora febrero, Gamarra. lo que ustedes acaban de decir hoy! Eso lo ha puesto a huevo, así estaba de colorado. Y eso que a Gamarra, seguramente porque también es joven, se le ha olvidado una referencia que podía haberle hecho a Sicilia. ¿Qué hacía Mújica comiendo con Armada unas semanas antes del golpe de Estado, por ejemplo? Que de verdad aquí me parece que hay que volver a contarle a toda la gente todo lo que pasó de verdad en este país, porque es que, en fin, yo flipo. Bueno, último material que pongo en la mesa antes de que empecéis a hablar vosotros, la posición de la oposición, claro. Que todos, por otra parte, han sido coherentes en este caso, tanto el PP como Vox como Ciudadanos. Escuchamos a los tres y luego debatimos. Solicito lectura del artículo 166 de la Constitución y lo solicito porque 2 grupos parlamentarios de esta Cámara hemos
presentados siendo recursos ante el Tribunal Constitucional, al entender que las enmiendas 61 y 62 incorporadas al texto de la proposición de ley que se pretende debatir en este Pleno implican una reforma espúrea de lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución, de modo que se urge al Tribunal a que adopte medidas cautelarísimas, en virtud de lo cual solicito que se posponga la celebración de este Pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas. Durante toda esta tramitación se ha venido pidiendo amparo en los derechos de los diputados de este grupo parlamentario y hasta el momento ni tan siquiera se ha resuelto internamente en la tramitación de esta Cámara ese amparo al que nos hemos remitido. Como presidenta del Congreso le pido, por favor, que reúna la mesa, que resuelva ese escrito de reconsideración y, en cualquier caso, que no se celebre este Pleno hasta que se resuelva los recursos que están presentados en el Tribunal Constitucional. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto. Pero lo han permitido, evidentemente, porque a por eso iban. Y ahora ya, yo, señores, pues bueno, la que viene del TC es Teresa, así que esto iba a preguntarle a ella, ¿a qué huele por allí? Pero antes, perdóname, creo que hay que dar la palabra al jurista por antonomasia. El jurista por antonomasia, y es Antonio Alonso Timón. Antonomasia, sí. Por autonomasia. Bueno, yo creo que hoy es un día triste, ¿no? Yo viendo los acontecimientos que se han desarrollado en el Congreso, me está dando cierta pena de que tengamos la situación política que tenemos en nuestro país. Y yo creo que de los grandes titulares se puede destacar que este presidente del Gobierno, sinceramente, no se anda parando en barras, o sea, no tiene ninguna línea roja. Desgraciadamente, como decíamos antes, lo hemos venido anunciando aquí y yo vuelvo a, perdonen la inmodestia, pero en enero del 2020 esto ya lo dije. O sea, hay 3 objetivos fundamentales que se había marcado el presidente del Gobierno en esta legislatura y la clave era que había pactado con Podemos y cuando decidió pactar con Podemos ya eligió una línea muy clara de política que iba a desarrollar a lo largo de la legislatura, que era el ataque al principio de legalidad, el ataque a la división de poderes y la destrucción de una clase media para crear una base de personas subvencionadas que tuvieran que depender de la paguita del Gobierno, que es una de las tácticas que ha seguido siempre la izquierda, no solo en España, sino la izquierda que les gusta ahora a este Partido Socialista, porque hay que decir que ha habido otros momentos del Partido Socialista que cuando ha mirado a la socialdemocracia ha sacado 202 escaños. Este Partido Socialista actual, que tiene 100 escaños, 100 y algo, ya llega a tener 90, o sea, tiene los peores resultados. Pedro Sánchez ha sido el presidente del Gobierno actual, ha sido el secretario general del Partido Socialista que peores resultados ha tenido durante la democracia. Y eso no es casualidad. Eso para empezar. Y luego, evidentemente, lo que se ha llevado al Tribunal Constitucional, yo creo que los recursos que han presentado el Partido Popular y Vox están bastante bien fundamentados y, desde luego, habilitarían al Tribunal Constitucional a tomar una medida tan importante como las medidas cautelarísimas ante la gravedad de lo que se está produciendo. Porque lo que se está intentando hacer es una modificación subrepticia de la Constitución que es absolutamente inconstitucional. Es decir, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional para que haya una mayoría favorable al Gobierno va en contra de lo que dice la Constitución, la Carta Magna. El Tribunal Constitucional se tiene que renovar por tercios. 4 magistrados. No se puede renovar por los 2 que quiere nombrar el Gobierno para tener una mayoría progresista. Pero es que además eso va acompañado de una obligación al Consejo General del Poder Judicial para que tuerza la mano y, si no lo hacen, llevarles a la cárcel. O sea, este es un gobierno que está sacando a los violadores a la calle y queriendo meter a los jueces en la cárcel. Y luego, por cierto, y uno de los argumentos sólidos que va en el recurso, en la petición de medidas cautelarísimas, es que esas enmiendas que se meten a una ley orgánica de modificación del Código Penal no tienen nada que ver con el Código Penal. Y hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional del año 2011 que dijo que eso ataca, es un fraude de ley y ataca al principio de seguridad jurídica y a la técnica normativa. Meter de matute en unas leyes que no tienen nada que ver, unas enmiendas sobre otra cosa totalmente distinta, pues no es seguir el procedimiento legislativo. Todo eso añadido a que se ha hecho mediante una proposición de ley para evitar
sacar los informes preceptivos y no vinculantes de órganos del Estado que hubiesen puesto pues la cara colorada al gobierno. O sea, yo creo que sinceramente que estamos en una deriva muy complicada y lo que no se están dando cuenta estos señores es que esto nunca sale gratis y solo hay que aludir a las experiencias históricas que hemos vivido y que conocemos. Esta deriva en la que ha entrado el gobierno nunca sale gratis y siempre lleva a un abismo que no sabemos el grado de profundidad que va a tener, pero que de momento cada vez va aumentando. Pero eso va. Sí, a mí, fíjate, después del día de hoy, cuando he llamado a fuentes del Tribunal Constitucional, lo que me han dicho es, o calificaban toda la jornada de hoy como con desolación. Decían que se sentían desolados. Después de realmente haber intentado paralizar este golpe de Estado en el Pero perdona que te interrumpa, Teresa, judicial. son los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo la semana pasada hablé con un vocal del Consejo General del Poder Judicial y me transmitía lo mismo. Hay un hartazo con las instituciones. Totalmente, pero en el caso... Yo creo que en el Poder Judicial, por regla general, hay un hartazgo con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el hecho de que se elimine el delito de sedición. Ningún juez, ya sea progresista o sea conservador, va a apoyar esto. Modificar la malversación tampoco, ni mucho menos asaltar el Tribunal Constitucional y que se elijan a los 2 miembros sin esperar a los 2 que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Tampoco ninguno lo respalda, pero en el Tribunal Constitucional sí que hay un grupo que respalda todas las medidas apoyadas por el Gobierno, porque es el grupo que luego va a aupar a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. O sea, a mí me consta que Cándido Conde Pumpido hace un mes recibió una llamada directamente desde la Moncloa para decirle: no te preocupes, que tú vas a ser el próximo presidente del Tribunal Constitucional. El hilo conductor entre Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido es Zapatero, que fue fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, con Zapatero. Pero ahora hay hilo directo. Y esta semana, antes de votarse en la Corte de Garantía sobre si se adoptaban o no unas cautelares, a mí me dicen que Cándido Conde Pumpido estuvo en el Palacio de la Moncloa reunida pues, con el presidente y con otros miembros del Ejecutivo. Y que cuando llegó al Tribunal Constitucional, él ya sabía que no se iban a adoptar esas medidas, porque de hecho cuando entró el recurso de amparo interpuesto por el Partido Popular, el presidente del Tribunal Constitucional encargó un informe a uno de los letrados, que por cierto es un letrado progresista, en el que decía que no se iban a admitir las cautelarísimas porque esto era algo excepcional y anteriormente nunca había ocurrido, pero sí se iba a admitir a trámite el recurso de amparo, que para nada sirve que se admita a trámite si no se paraliza ahora mismo el proceso. Es un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Es un recurso de amparo. Es un recurso de amparo. ¿Y qué hizo el ponente Ricardo Arnaldo? Encargó un contrainforme, que era el que iba a llevar hoy en la ponencia, diciendo que se tenía que admitir estas medidas cautelarísimas porque se está violando el derecho de los parlamentarios, ¿no? Y que, por lo tanto, si se produce esta votación, tendría unas consecuencias que serían irreversibles. Y además está muy justificado. Es cierto que nunca ha ocurrido, salvo en el año 2017, con el golpe de Estado en Cataluña, pero es que ahora estamos en una situación inédita que nunca antes había ocurrido. Por lo tanto, son necesarias estas medidas. Estas medidas cautelares. Antonio, ¿cómo lo has visto desde los escaños? Desde los escaños, sorprendido, porque lo que cambia con respecto al año 2017 es que el Partido Socialista estaba del lado de la democracia y en este caso está del lado de aquellos que quieren señalar a los jueces. A mí me parece lamentable. La intervención del señor Sicilia me ha parecido capciosa, casposa, absolutamente fuera de lugar e impropio de un partido con tradición democrática, por lo menos durante estos últimos 44 años, como es el Partido Socialista. La verdad que yo, que siempre creí que nadie superaría a Zapatero, Sánchez ha logrado dejar a Zapatero casi como un buen presidente. No lo diré yo porque no lo fue, pero es terrible haber vivido los acontecimientos en primera persona que he vivido hoy como diputado. Poco menos que éramos Tejero entrando a punta de pistola dentro del Congreso de los Diputados por pedir simplemente cumplir con el mandato constitucional y que se respete el mandato de los jueces y que se respete la labor del legislador, que no se puede, salvo, creo yo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, donde a veces se introducen cosas que no tienen que ver directamente con los presupuestos, no hay
un precedente donde hay una modificación del Código Penal cuyas enmiendas sean la modificación de cosas completamente diferentes al objeto y al contenido, lo cual es motivo de inconstitucionalidad en sí mismo. Porque, entre otras cosas, lo que la gente tiene que entender es que lo que se pretende es robar el debate de una modificación de ley con la profundidad, con los informes preceptivos que tendrían que tener esas modificaciones legislativas, que se le hurtan no a los diputados solos, sino al pueblo soberano que nos ha elegido para que les representemos, para que las enmendemos y nos opongamos. Y nos han robado ese debate. Nos han hecho un debate de 3 cosas diferentes en uno solo, de tapadillo, a última hora, y encima acusándonos a todos los que hemos decidido no votarlo o salirnos del Congreso o directamente votar en contra, como han hecho otros partidos, directamente de ser golpistas. Lo cual demuestra que la estrategia por parte de la izquierda estaba plenamente coordinada de antemano. Puesto que esto que vamos a dar es un golpe, acusemos de golpistas a los demás. Cantan, en fin. No solo es que estuviera coordinado de antemano, que en este caso en concreto lo está, pero esto es yo creo que estamos viviendo los momentos finales de un plan que se inició ya hace muchos años, de un plan de derribo del edificio constitucional. Yo difiero en que el Partido Socialista sea un partido ejemplar democráticamente hablando. Yo creo que el Partido Socialista nos tenemos que acordar de lo que decía ya Alfonso Guerra cuando modificaron la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, cuando dijo que Montesquieu había muerto. Esto lo dijo en los años 80. Yo creo que iniciamos ya una deriva hace ya muchos años donde la separación de poderes ha dejado de existir y donde ahora, de la mano de aquellos que quieren romper la nación, ya directamente van a la destrucción de la misma. Entonces, este asalto que estamos viviendo yo creo que uno de los momentos más delicados, más preocupantes de nuestra democracia, está perfectamente diseñado ya hace muchos años. No ha habido una reacción contundente frente a aquellos que quieren destruir la nación. Todos nos ponemos en la boca la Constitución, todos hablamos de asalto a la Constitución, claro, es un asalto a la Constitución, pero ¿por qué hay un asalto a la unidad nacional? No solo con el tema del Tribunal Constitucional, la reforma, eliminación del delito de sedición, significa que en breve, en poco tiempo, tendremos una sedición en una parte del territorio español y además ya han anunciado cómo lo van a hacer. Y poco más o menos con los cálculos que han hecho, que eso que, bueno, oye, si el 50% ha votado y sale bien, pues eso significa que poco más de un 3% de la población española va a poder destruir la nación. Esto se va a producir en los próximos meses. Esto es el quid de la cuestión. Esto es acabar con la nación. Y esto no se ha iniciado ahora, este último año, estos últimos 3, 4, 5 años. Esto se inició ya hace 30. Y mucha gente ha estado distraída. Aquí hay muchos que veníamos diciendo que el camino que llevaba el sistema democrático constitucional estaba siendo de alguna manera traicionado desde dentro. Y ha sido el Partido Socialista el que ha liderado esas reformas constitucionales para ir perdiendo esa separación de poderes que es la base de la democracia, con un objetivo final, que es destruir la nación, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Vamos a ver al detalle en qué consiste todo esto, porque usted tiene que saberlo. Nuestra obligación es tratar de explicarlo, porque la cosa es compleja, tratar de explicarlo lo mejor que sabemos. Va a ser inmediatamente después de la publicidad. ¿Por qué esto que hoy ha hecho el Gobierno? Porque esto que ha hecho la mayoría del Congreso de los Diputados significa cambiar las reglas de juego por la puerta de atrás. Enseguida. A 22:35 en las Canarias, y nosotros no descansaremos hasta pensar que hemos hecho todo lo posible para que cualquier español entienda lo que ha pasado. Vamos a ver la parte, digamos, en qué consiste la maniobra. Porque, como explicábamos ayer, es una maniobra de amplio frente, de amplio frente. Pero la clave es apoderarse del Constitucional. Patricia Sanz nos hace un resumen. El plan de Pedro Sánchez comenzó en 2020 sellando la investidura con sus socios separatistas y ha conseguido granjearse un 4x1, eliminar la sedición del Código Penal, rebajar la malversación, forzar la renovación del Tribunal Constitucional e instruir a los jueces sobre cómo aplicar la ley del solo sí es sí, y todo en una proposición de ley tramitada por el procedimiento de urgencia para eludir los órganos consultivos del Estado y las comparecencias de los expertos en sede parlamentaria, una iniciativa debatida en el Pleno del Congreso y
que concluirá en el Senado el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. Será entonces publicado en el Boletín Oficial del Estado para su inmediata entrada en vigor, es decir, antes de final de año, tal y como quería el presidente del Gobierno. A este intento de subversión del orden constitucional se ha llegado gracias a lo que parecía una incapacidad entre Partido Popular y PSOE de negociar los candidatos para el Constitucional, que en realidad era la estrategia de Sánchez para imponer su exministro de Justicia y exdirectora general de Presidencia. Un ataque a la justicia que se ha perpetrado también desde el Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente interino y progresista denegó hasta en 2 ocasiones a los vocales conservadores la celebración de un pleno extraordinario que finalmente tendrá lugar el próximo 20 de diciembre. Así, la semana que viene, el lunes, se reunirá el Constitucional para decidir sobre la reforma legal del Gobierno, el martes el Consejo General del Poder Judicial y el jueves el Senado votará la dilapidación del Poder Judicial. Ya lo ven, el presidente del Gobierno se tomará las 12 uvas con unos separatistas a la espera de su segundo referéndum ilegal y todo ello con el silencio de la Unión Europea. Sí. Bueno, este es el paisaje. Jorge Campos, querías decir. No, yo lo que quería decir es que es importante también tener en cuenta cómo percibe la mayoría de la ciudadanía esta cuestión tan grave. Porque claro, en el plan que os he comentado antes, este diseño, también está el otro diseño que es la correa de transmisión necesaria de un gobierno socialcomunista como este y separatista, que es tener la mayoría de los medios de comunicación de forma afín. Es decir, hoy le preguntamos a la inmensa mayoría de los ciudadanos que vayan por la calle si sabe la gravedad del tema, de lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, y os puedo asegurar que no lo saben. No hay noticia de los grandes medios de comunicación generalistas, de esos que reciben las ayudas y las subvenciones públicas por parte del Gobierno. Y eso es gravísimo, porque lo que consiguen es que no haya una motivación, no hay la percepción de la gravedad del tema, porque el objetivo de esto es destruir la nación. Esto es un golpe institucional, es un golpe de Estado, es un golpe a la Constitución, pero el golpe lo que pretende es que cuando los separatistas catalanes, los vascos, declaren o monten una consulta, como quieran llamarle, que este Tribunal Constitucional dirá que eso es constitucional, se desmembrará el Estado. Se quedarán sin España, se quedarán sin nación. Esta información que estamos diciendo aquí de forma tan clara no llega a la mayoría de los ciudadanos porque los ciudadanos reciben la información por unos medios de comunicación que están a las órdenes del gobierno de Sánchez y de todos los gobiernos socialistas que existen en España. Y eso es gravísimo. O sea, le han raptado, le han quitado la posibilidad a los ciudadanos de acceder a la información de forma libre y de forma imparcial. No hay imparcialidad, hay una manipulación absoluta de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que en temas tan graves como este, de lo que se está sufriendo hoy en día, la mayoría de los ciudadanos no tienen ni idea de lo que está pasando, y eso es gravísimo. Pero yo también ahí, Jorge, hay un matiz que hacer, que es verdad, que los medios de comunicación están subvencionados, pero llega un momento en el que los ciudadanos tienen que ser adultos y tienen que adquirir la mayoría de edad. Y yo creo que hoy en día ya hay posibilidades más que de sobra de estar bien informados y llega el momento en el que tiene que actuar la responsabilidad individual de cada ciudadano. Y hay posibilidades, Antonio, a día de hoy de estar informado. El Telegram de Julio Ariza, por ejemplo. Pero para saber el Telegram de Julio Ariza... Yo he leído hoy El Mundo y El Mundo ha tratado bien la noticia, o La Razón, no hay medios... Para estar medianamente informado tiene que haber un espíritu crítico y unas ganas de informarse. Y os puedo asegurar que después de 30 y pico de años, 40 años de aborregar a la población con un sistema educativo que no le dejan pensar un poco más allá, os puedo asegurar que hay una gran mayoría que están más preocupados en si me voy a tomar una copa o vamos a ver qué hacemos esta Navidad, de que si realmente precisamente de eso se está aprovechando. Cuando decía José Javier que si Valdovía había pensado lo del tuit que ha puesto, lo ha pensado 2 y 3 veces, porque la política de tuit persigue eso, persigue el captar ese mensaje, desvirtuar la realidad, y es verdad que de eso viven de ese adoctrinamiento y de esa situación en la que vivimos de polarización política. Pero hay que apelar a la responsabilidad de la gente, porque vamos a tener un problema serio. 2 minutos Teresa, 2 minutos Antonio. A ver, yo lo que creo que el plan del Gobierno
obviamente es claro. Primero se elimina el delito de la sedición. De esta manera se facilita que pueda haber una consulta independentista en Cataluña, que no la puedes penalizar como desórdenes públicos si es que luego el pacífica TC favorable y que tampoco no por declare rebelión. Si hay un nuevo estatut de Cataluña que se plantea como algún partido político lo recurre ante el Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de este estatut, si hay un bloque progresista mayoritario capitaneado por un presidente como Cándido Conde Pumpido, ya gobierne la derecha o gobierne la izquierda, creo que lamentablemente no va a haber marcha atrás, que Cándido Conde Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional va a declarar constitucional estas consultas independentistas y que lamentablemente ese es el objetivo creo último. Que se va a desquebrajar España y que no podemos hacer ya absolutamente nada. Hay que tener algo de optimismo. Si ahora mismo no se paraliza las leyes que están en tramitación. Bueno, vamos a ver. Todavía nos queda ver qué dice el Constitucional el lunes y tenemos esa opción de que el Senado no llegue a tramitarlo. Pero en cualquier caso, lo que es un desastre es lo que se logró hace 3 años y medio o 3 años y que todavía estamos a tiempo de evitar dentro de menos de un año. Es evidente que Sánchez va a agotar la legislatura, es evidente que se está amarrando todos los posibles resultados y es evidente que el centro y la derecha tienen que hacer una reflexión. Sí. Creo que nos hemos tirado demasiado los trastos a la cabeza. Totalmente de acuerdo. Y creo que lo que da es que por 10 diputados arriba o 10 diputados abajo, gobernará el sentido común en España o gobernará el sinsentido que estamos viendo en los próximos 4 años. Con el riesgo de que Sánchez logre convertir para el conjunto de los españoles en normal lo que es profundamente irregular, que es lo que estamos viviendo. Una revisión que empieza con leyes que son esenciales para el Estado, para a continuación probablemente poner en duda la propia existencia del Estado, la monarquía parlamentaria que nos dimos con el Estado Constitucional del año 78. Con lo cual, lo que nos jugamos dentro de unos meses, dentro de 10 meses, es España en sí mismo. Y yo creo que deberíamos empezar a mirarnos que lo que hoy ha pasado en el Congreso, lo único positivo que yo saco, es que 3 partidos políticos han dejado sus diferencias a un lado para tener claro que lo que toca defender es España. Porque yo he venido aquí en muchos debates donde me ha tocado defenderme más de Vox que atacar al PSOE. Y creo que eso tiene que acabar. Bueno, depende de dónde pongamos el campo de juego. No voy a entrar en la batalla, pero también podríamos decir el discurso a la inversa. A la vuelta, Jorge, perdóname, es que hay que hacer la pausa sí o sí. Y le prometo a Jorge que le dejo la palabra en cuanto volvamos de la publicidad. Y es más, Jorge Campos con su intervención va a ser quien introduzca el contenido que ahora viene, lo que hoy se ha roto. Hace hoy 46 años la votación de la ley de la reforma política. ¿Dónde estaba usted en 1976? Igual ni había nacido. Pero algunos lo recuerdan. No había nacido. Teresa. 23:48, 22:48 en Canarias, recta final del gato de hoy. Pendiente estaba la palabra en la boca de Jorge Campos. Y yo no es motivo del debate, ni voy a entrar en discusión, ni muchísimo menos, porque creo que nos estamos jugando precisamente la propia existencia de la nación. Pero vamos, lo que está fuera de duda completa es la actitud y la posición de Vox frente a estos que quieren acabar con la nación. Mucho más clara que ha sido en otras ocasiones el Partido Popular. Insisto, sin querer entrar en este tipo de debates. Pero lo que sí que está claro es que este año que viene nos lo jugamos todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque no estamos hablando de que tengamos un déficit de separación de poderes, que es gravísimo para la democracia en sí. Estamos hablando que detrás de esto está la propia existencia de la nación. Entonces, cuando estás hablando de que es la propia existencia de la nación la que está en juego, es lo más grave que puede pasar. Claro. Porque no es que pierdes la democracia en sí, que también, es que pierdes la nación. Es decir, sin eso ya no hay nada que hacer. Y no se circunscribe a Cataluña, ni al País Vasco. Esto es una mancha de aceite que aquí hemos venido denunciando hace muchos años, que se va a extender a la Comunidad Valenciana, a las Islas Baleares, con lo cual nos hemos quedado sin España, nos hemos quedado sin país. Por eso este año que viene nos lo jugamos todo. Y lo que hay que ser es muy claros y hay que llevar a cabo las reformas duras que se tengan que llevar a cabo para que esto no suceda. Yo aún, con todas las reticencias que tengo de que mucha gente no se dé cuenta, insisto, por esta gran manipulación de los medios de comunicación,
Creo que al final debe haber algún tipo de reacción, lo comentábamos ahora con Antonio Alonso, para que no nos quedemos sin España, porque desgraciadamente si no nos van a dar la razón y no queremos que nos den la razón, no queremos que acaben con este país, no queremos que acaben con nuestra nación. Entonces ya no nos queda más, ya no podremos llegar al 2024, 2025, porque a lo mejor ni siquiera podremos estar aquí hablando libremente de lo que estamos hablando ahora, así como va la deriva totalitaria de este gobierno. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que nos jugamos todo este año que viene, en todas las comunidades autónomas, primero en mayo, y en las elecciones generales a final de año. Y eso es así. Hoy, 46 años se cumplían del referéndum de la ley de reforma política. Y nos ha parecido particularmente relevante que el Gobierno haya perpetrado hoy este golpe a lo que fue la transición democrática y el sistema que entonces nació, precisamente en un día como hoy, claro. Usted no se acordará porque es muy joven. Teresa Gómez, que más mayor sí se acuerda. ¿Qué pasó aquel día de diciembre de 1976? Habla, pueblo, habla. ¿Se acuerda usted? Borja. Teniendo en cuenta el momento tan delicado en el que se encuentra la democracia española y que hoy, 15 de diciembre, se cumplen 46 años del referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política, parece un buen momento para recordar qué supuso la aprobación del proyecto. El referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política se celebró el 15 de diciembre de 1976. Esta ley introducía una serie de novedades democráticas, entre las que destacan afirmar el principio de soberanía popular, el sufragio universal, directo y secreto, reconocimiento del pluralismo político, declaración de los derechos fundamentales como inviolables y la restauración de la división de poderes. Resulta curioso que con estos principios por bandera, el 90% de los partidos de izquierdas, con el PSOE al frente, pidieran la abstención para el referéndum. El Partido Comunista de España, hoy integrado en Unidas Podemos, también se unió a esta petición junto a otros muchos partidos de extrema izquierda más minoritarios. El resultado, sin embargo, no deja lugar a la duda. El sí ganó con un 97,36% de los votos frente al 2,64% del no. Además, la participación fue del 77,72%, quedando la abstención en un 22,28%. Destaca el papel del entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el cual, al haber desempeñado también el cargo de director de Radiotelevisión Española entre 1969 y 1973, se dio cuenta del poder de persuasión de los medios de comunicación. De este modo, la mayoría de los medios participaron en campañas a favor del sí. Además, Adolfo Suárez se apoyó en otro político y jurista clave en la transición. Hablamos de Torcuato Fernández Miranda, quien recopiló las propuestas de los mejores juristas del Estado para acabar de dar forma a esta ley. La ley para la reforma política es conocida también como el harakiri de las Cortes franquistas, ya que fue el instrumento jurídico para eliminar las estructuras del régimen durante la transición española. Es pues el pilar gracias al cual se pasó de un régimen autoritario a uno democrático. Ahora, 46 años después, la duda es si no estaremos recorriendo el camino inverso. Conviene recordarlo particularmente hoy. Primero porque evidentemente es que es el día, es el aniversario, pero hoy, precisamente hoy. ¿Cómo se ve eso desde la bisoñez del millennial, Teresa? Porque yo me acuerdo de los anuncios y tal, y eso, Terol tampoco se acuerda, pero Antonio y yo sí. Pero no había nacido, dice. Sí, yo no había nacido. Sí, ¿tú cuándo naciste? Yo nací en el 78. Ah, fíjate. 23 de agosto del 78. Es que como nosotros ya hemos nacido, ¿no? con este reconocimiento, ahora sí que es verdad que estamos viviendo una época en la que creemos que podemos llegar a perderlo. Y eso, el no haberlo tenido y conseguirlo es muy bonito, pero a la inversa, el tenerlo y sentir que lo vas a perder. Ha dicho Cebrián antes una cosa en la entrevista que es muy interesante, que allí, en el 76, había gente que había hecho la guerra. ¿Había gente que qué? había hecho la guerra. Claro. No estaban los hijos, estaban los hijos, pero estaban los padres también. Y estaba gente que había hecho la guerra, que es la que se pone de acuerdo. Y toda esa gente que estaba en esas cortes del régimen de Franco, donde evidentemente faltaba mucha España por representar, estaba básicamente de acuerdo en que entrara. Que la otra quería entrar, además, ¿no? Hoy es una generación que no ha hecho la guerra ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. No, y que no valoran la democracia. Los que han recuperado un guerra civilismo que se había quedado muy atrás, ya en el 76 se había quedado muy atrás, para construir un proyecto de poder que en el fondo, como estaba explicando Jorge Campos, lo que hace es destruir no la Constitución, el sujeto constituyente.
Y eso no tiene arreglo. La nación. Sí. Claro. Pero fijaos en una cosa, perdón. que frente a aquella política inclusiva, esta política destructiva, pero sí que hay un margen para la esperanza. Yo siempre digo que soy moderadamente optimista, aunque según se van reproduciendo los acontecimientos va bajando mi nivel de optimismo, pero sí que es interesante poner de manifiesto lo que votó el pueblo español en las primeras elecciones democráticas del 77, en junio creo que fueron, ¿no? Junio del 77. El pueblo español al final lo que intentó es votar moderación en un momento en el que siempre las cosas están. Por eso digo que es muy importante que la oposición ante esta situación, ante este órdago, esta colonización de las instituciones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, yo creo que eso el pueblo español, la nación, lo va a castigar. Y que, como ha dicho hoy, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, el pueblo español tiene memoria y va a saber que lo que se está haciendo es lo que se está atacando. Yo creo que lo hizo en el 76 y que lo vamos a volver a ver. Vamos a ver esa reacción de los ciudadanos que no quieren extremismos y que no quieren estas aventuras y estas derivas por las que nos está llevando. Porque es verdad que hubo gente en el 76 que había hecho la guerra civil, pero la mayoría de la población española no había hecho la guerra civil y votó por la moderación. Sí, Antonio, pero solo un tema. Estamos viviendo el grave problema que es la desmembración del Estado, que es la disolución de la nación española. Y ese es el más claro ejemplo del fracaso del Estado de las autonomías. Sí, sí, ese es el gran problema. Eso es uno de los fracasos. Después de 40 años de un sistema autonómico donde se le ha enseñado a los chavales desde hace 40 años en el odio a España, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares, te puedo asegurar que ya hay una generación y más que no sabe lo que es eso de hace 46 años. Porque por eso lo estamos contando. Minuto final, Antonio, minuto final, Teresa. No, bueno, simplemente todos perdieron para que todos ganásemos. Y esa era una frase que yo creo que se acuñó mucho en esos días. Ojalá eso vuelva a ocurrir. El problema es que yo creo que con Sánchez a la cabeza es muy difícil que ese Partido Socialista, que ahora entre bambalinas empieza a criticar el movimiento absolutamente, yo creo que dictatorial que estamos viviendo por parte de Sánchez, pues no sale, ¿no? Lambán lo callan, Apage lo dice y veremos cuánto tiempo tardan en callarle, porque winter is coming, como dicen en Juego de Tronos, ¿no? Y llegan las elecciones autonómicas. Y resulta que el Partido Socialista, decía Jorge, yo creo que con razón, que son muy importantes las elecciones que ocurran generales, pero especialmente importantes que los 8.131 ayuntamientos españoles se someten a elecciones el 28 de mayo. Y casi todas las comunidades autónomas. Pero 8.131 mociones de censura. El Partido Socialista gobierna 2.650 ayuntamientos. Si el Partido Socialista pasa a gobernar la mitad, pierde su poder territorial, la base de un partido como el socialista, como el que tiene el Partido Popular, que gobierna 2.789. Hay que hacer esa moción de censura el 28 de mayo. Minuto final, Teresa. Yo creo que estamos muy lejos de poder conseguir algo así, porque creo que cada vez hay más sensación de encrispación en el ambiente, cada vez la sociedad está mucho más polarizada y creo que la mayor parte, ¿no?, tanto de los políticos como también de la sociedad ya ha nacido con estos derechos, por lo tanto no valora el no tenerlo y no es consciente de lo que puede ocurrir si se pierden, ¿no? Entonces, sí que soy más pesimista con respecto a esto y creo que el enfrentamiento está más cerca que la reconciliación. Tenemos 30 segundos para recordar lo que ha dicho hoy García Danero en las Cortes, porque a todo esto Pedro Sánchez se ha pirado. Con García Danero despedimos el programa de hoy, porque no se puede decir mejor. Señores, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y a ustedes que descansen. Hasta mañana. No sería mal día para ser presidente, teniendo en cuenta que el auténtico no está, pues sería buen momento para ponerse ahí. Y no está, y es una indignidad que un día que se va a debatir lo que se está debatiendo, el presidente del gobierno no está aquí presente. Eso es una vergüenza, porque lo que se pretende es quitar los delitos a aquellos que robaron dinero al conjunto de los españoles para atacar al conjunto de España, y a cambio, ¿qué se hace? Perdonarles ese delito. Eso es corrupción, eso sí es corrupción. No, corrupción es quitar el dinero de todos los españoles para ponerlo al servicio de tus intereses de partido, sí, eso es corrupción. Lo que hacen, apañar todas las leyes a su antojo para poder manejar el Tribunal Constitucional, y esas leyes que se aprueban aquí
claramente inconstitucionales, que luego se las corrijan y digan que no son constitucionales. Ustedes hacen corrupción, sí, corrupción, y sigan interpelándome, que no me importa, porque es evidente que Silencio, bien contento por favor. ha salido aquí el portavoz de Esquerra, bien contento ha salido porque sabe que esto es una más y se ríen. El problema no es que se rían de ustedes, el problema es que riéndose de ustedes se ríen del conjunto de los españoles, porque sacan todo, porque dijeron que no iba a haber, que no iban a corregir el delito de sedición, dijeron que no iban a hacer indultos, dijeron que no iba a haber malversación y están haciendo todo. Y ahora dicen que van a hacer el referéndum y si es por ustedes lo harán. Lo que pasa es que no les vamos a dejar. Sí están modificando las leyes para que se pueda hacer, sí, para que se pueda hacer. También decían eso con la malversación, con la sedición, con los indultos. Y cuando lo denunciábamos aquí se reían de nosotros. Lo han hecho todo porque ustedes, haciendo eso, lo que están haciendo es un ejercicio de caciquismo y de corrupción.